para estar aquí porque va muy atosigado de viajes. Hace poco estuvo en Sundance, ahora mañana por la mañana se va a los Oscar. Sí, bueno, pues así. Y el pobre, la verdad es que va de un lado para otro. Bueno, David, se supone que lo primero que debe hacer es una presentación del autor invitado con David. Es un poco inútil hacerla porque es de sobras conocido por todos. Solo me gustaría recalcar, incidir en lo polifacético que es David. Es escritor, colabora en prensa, es guionista para otros directores, es director de cine, ha sido muchas veces actor también, documentales, yo creo que lo ha hecho todo en la vida, y realmente es impresionante. Abarcar toda su obra aquí creo que sería imposible, así que había pensado que centrarnos un poco más en su obra literaria, porque es una escuela de letras. Pero no podría evitar hacer referencia a algunas de sus películas también, porque me tendría que morder la lengua para no hacerle alguna pregunta. Había pensado, más que yo hacer una prolija presentación de él, ir dando un paseo por sus obras desde el comienzo e ir haciéndole preguntas. El formato de este acto... ¿Me has separado? Sí, un poco más separado. El formato de este acto es que yo hablo con él un rato y luego vosotros hacéis preguntas. Pero yo creo que si se os ocurre alguna sobre la marcha, me gusta a mí, nos interrumpís y podéis preguntar lo que queráis, ¿os parece? Bueno, a mí David me gusta todo lo que hace, pero hay una cosa como creador en general que me atrae especialmente, que es que David nunca se ha instalado en una fórmula que le funcionase bien. Tanto como escritor como cineasta, lo suyo siempre ha sido buscar nuevos retos, plantearse nuevos obstáculos que superar. Cada obra es suya, aunque le haya ido muy bien, y muchas le han ido muy bien, no ha dicho, ya he descubierto la fórmula, cosa que pasa a muchos escritores sobre todo, ya he descubierto la fórmula y empiezo a plagiarme a mí mismo que esto funciona, ¿no? David no lo ha hecho nunca, siempre cuando algo le ha funcionado ha dicho, maravilloso, a otra cosa, y se ha puesto a hacer una nueva, se ha arriesgado de nuevo otra vez. Y esto yo creo que para un creador es fundamental, ¿no? Y en esto David para mí es todo un ejemplo. Él empezó muy joven, estudió periodismo, ¿verdad? Y ya de estudiante con 21 o 22 años por ahí, escribió el guión de Amo tu cama rica, junto con Martín Casariego y Emilio Martínez Lázaro, ¿no? Luego fue a Estados Unidos a estudiar guión, ¿no? Y allí... El único que estudia después. Pero de allí volvió con su segundo guión, que es Los peores años de nuestra vida. Las dos películas las dirigiría Emilio Martínez Lázaro. Y yo quería así, como entradilla, preguntarte si tú, en aquellos años, a los veintitantos, ¿te habías planteado ser guionista o ya pensabas en la posibilidad de hacer tantas cosas como has acabado siendo? Bueno, buena pregunta. Bueno, primero, buenas tardes a todos. Es un placer estar aquí en un sitio tan bonito y tener un anfitrión, además al que admiro tanto y al que hace tantos años que conocí primero como escritor y luego como amigo de mis amigos y finalmente amigo mío también, persona a la que tengo mucho cariño. Bueno, en realidad, cuando uno dice empezó pronto en la trayectoria, es decir, cuando
si yo pensara cuando empecé a escribir, se remonta mucho antes de empezar a publicar o a escribir un guión o todo, ¿no? O sea que al final uno empieza muy pronto, realmente pronto, ¿no? Y de hecho yo tengo una particularidad, quizá que a veces le doy vueltas a la importancia que tiene o no tiene, que es la de haber aprendido con respecto a mis hermanos mayores, yo soy el pequeño de 8, con respecto a mis hermanos mayores, había en mi casa incluso una cierta mítica de lo pronto que habían empezado a escribir y a leer, ¿no? Y yo me consideraba inmediatamente el más burro de la familia, no solo porque a los 6 años no sabía ni leer ni escribir, sino porque siempre oía hablar de quien había empezado a los 3, de una manera natural, un día sacó un libro y se puso a leer. Esas cosas seguramente son falsas, pero que toda la familia nutre como una mítica, ¿no? Y entonces, claro, como pequeño siempre me sentía un burro y un atrasado, ¿no? Y al mismo tiempo sí que tenía una literatura oral muy rica, que consistía más que nada en la conversación de los mayores, es decir, el entrenamiento que tiene el haber conversado mucho con ellos. Entonces, sí que recuerdo perfectamente una cosa que seguramente muchos niños no pueden recordar, pues porque estaba más unida a su proceso, que es que al no ir al colegio, porque a mi madre le dio un poco de pena lo de abandonarme con 3 años, que era 3 o 4, que era la edad a la que te llevaban a los párvulos, como yo me eché a llorar, como todos los niños, y lo curioso fue que mi madre fue sensible a ese lloro y reaccionó, en vez de el resto de madres dicen que llore, que llore. Pues la mía dijo, bueno, Más con 8 hijos. Claro, exacto, mi madre estaba entrenadísima, pero yo creo que pensó sobre todo en su propia soledad, en su propio, ¿no? Después de tantos años con niños, 18 años, cuando yo nací mi hermano mayor tenía 18 años, que había nacido cuando mi madre tenía 18 años, es decir, yo me llevaba tanto con mi hermano mayor como mi madre con él. Y entonces nos fuimos para casa y pasé los 2 o 3 años más, yo creo, más importantes de mi vida, que consistían en llevar a despertar a mis hermanos por la mañana, darles el desayuno o colaborar, digamos, en que desayunaran, verlos marchar, ¿no? Y quedarme en casa. O sea, y a partir de ahí empezamos una mañana muy rica en literatura oral, que era la radio, con esa época. Yo nací a finales del 69, pues esa época, claro, imaginar los años 70, una época muy rica de grandes locutores, de grandes personalidades de la radio, de grandes charlatanes, que charlatán es una palabra negativa, pero yo creo que lo eran, ¿no? Desde pues, periodistas, a locutores, a gente incluso del espectáculo, pero que tenían una manera de hablar muy rica, ¿no? Más luego mi madre, que era una persona que no tenía estudios, mi padre, pero que eran personas como con curiosidad, y el mercado como fundamental. Entonces sí que me di cuenta que cuando llegaban mis hermanos al mediodía de la mañana de escuela y de tal y no sé qué, era interesante nutrirlos de las historias, ¿no? O sea, claro, tú imagínate un niño que viene, o 2 niños que venían del colegio y uno que había estado yendo a la radio. Es lo mismo que pasaría ahora, es decir, que uno llegue y dice, ¿sabes que en Valencia la policía ha estado pegando? ¿Qué me dices? ¿En serio? ¿Qué ha sido? Bueno, pues creo que tal. Entonces yo reproducía un poco lo que había oído a Emilio Romero o a Manolo Vázquez Montalbán en el programa de Luis del Olmo, ¿no? Que era el que oía mi madre por la mañana y luego oíamos así algunas otras cosas. Entonces, no voy a decir que fuera tan perfecto como para eso, pero empezó aparte del mercado y tal. Y entonces sí que recuerdo que cuando mi madre finalmente me lleva al colegio, el primer día de clase me ponen una hoja de papel, una señorita, y una hoja en blanco y dice, escribid vuestro nombre y apellidos y contadme en 3 líneas lo que habéis hecho este verano. Y entonces yo miro alrededor, claro, mi primer día de colegio, miro alrededor y veo que todos los demás niños ponen su nombre y su apellido y comienzan a escribir, pues hemos ido a Benidorm de vacaciones, y yo empiezo a llorar. Lo primero, o sea, mi primera relación con el folio en blanco es una lágrima, porque no sabía escribir. Y entonces la profesora, claro, me saca de la clase, bueno, me dice, ¿por qué lloras? Yo digo, pues, porque no sé escribir. Eso no es posible, hasta la edad hay que saber escribir, todos los niños saben escribir, y yo no, y tal, me saca de la clase, me lleva a la secretaría, llama a mi madre viene, ¿qué pasa? No sabe escribir, ¿no? Se nos ha olvidado.
creo que todos, como todos mis hermanos habían aprendido como de una manera natural, yo había sido más... Y entonces viví una gran suerte, que es aprender a escribir sabiendo lo que estabas aprendiendo a hacer. Es decir, no aprender a escribir como algo mecánico, sino como una conquista, como quien aprende a conducir. O sea, nadie dice, no, es que aprendí a conducir, no recuerdo cómo. No, aprendí porque fui a una autoescuela, me enseñó mi hermano, mi padre, lo que fuera. Así aprendí a escribir. Y me acuerdo que lo primero que pensé fue, ah, qué bueno. O sea, esto puede ser muy interesante, porque esto puede servir para contar todas esas cosas que te pasan o que pasan alrededor. Entonces, ahí yo creo que se nace el escritor, ¿no? Entonces el escritor está latente todo el rato. Por ir finalmente a la pregunta, ¿qué técnica, qué medio, qué tal surgieron, digamos, de una manera accidental? Recuerdo que con 14 años, me parece, tenía un profesor de literatura en mi colegio que se llamaba Don Nicéforo. Y entonces un día Don Nicéforo, yo era un alumno bastante libre, ¿no? O sea, es decir, lo que algunos profesores consideran un alumno demasiado travieso, otros profesores un buen alumno, depende, ¿no? Porque era hablador, pero al mismo tiempo era estudioso, o sea, tenía un punto ahí medio bastante. Entonces un día el profesor dijo, bueno, si os voy a subir medio punto a quien lea un libro y os voy a subir medio punto a quien vaya al teatro y me haga una pequeña reseña de lo que ha visto, ¿no? Y entonces yo de pronto le dije, ¿y si hacemos un corto? Y el profesor dijo, pero un corto, sí, claro, sí, con los compañeros y tal, sí. Y entonces nos pusimos a rodar con una cámara que tenía mi hermano Fernando de vídeo, empezamos a rodar cortos y eran unos cortos espantosos, pero que el profesor encontraba meritorios y que subían puntos, o sea, no eran... Y entonces me encontré escribiendo esos cortos y interpretándolos y buscando el reparto y haciéndolos y tal. Entonces, yo nunca pensé que el cine, aunque me gustaba mucho, iba y mi hermano Fernando había empezado ya a hacer películas, que eso era diferente a la literatura. Me pasa lo mismo que ahora, yo no encuentro una enorme diferencia. No sé, siempre me pregunto, mirando hacia atrás, por qué La Celestina es una obra literaria y no El Verdugo, ¿no? Es decir, en el fondo son lo mismo, representan un poco el mismo deseo de narrar, de contar, de describir la época que te toca vivir, y yo creo que con la misma, digamos, de alguna manera, definición del país, de la cultura del país con la que uno se acerca o te acercan a La Celestina o al Niño Cid o al Quijote, puede ser interesante que nos acercáramos también a esas películas, ¿no? De Bienvenido Mr. Marshall o La Aldea Maldita o El Verdugo, Plácido, para enseñar también el modo de expresión de la segunda mitad del siglo XX, sobre todo en España o en el mundo, ¿no? Y nunca sentí, digamos, que estaba traicionando a un sitio o a otro, ¿no? Pero sí que recuerdo de despertarme, una vez que aprendí a escribir, despertarme los domingos por la mañana, muy pronto, y escribir mucho en una máquina de escribir, que mi padre vendía máquinas de escribir y muchas otras cosas, y todo lo que estaba estropeado lo traía a casa. Y entonces había una máquina de escribir que le faltaba una tecla. O que no escribía. De ahí que tu sangre murió. Sí, yo creo que sí. Y entonces empezaba a escribir, y escribía. Y luego mis hermanos mayores empezaron a comprar. Es decir, cuando mis hermanos se fueron, mis 3 hermanos mayores se fueron pronto de casa, o relativamente pronto, y yo aún era un niño, con esta diferencia de edad, ¿no? Y entonces venían a casa y decían, ¿has escrito algo esta semana? Y yo decía, sí, y sacaba una cosa escrita a máquina y entonces me daban 5 duros. Y yo pensaba, bueno, creo que no es muy diferente a la relación que tenemos ahora con la literatura, que no escribes algo, pides un dinero, no te dan siempre menos de lo que escribías. Pero no era consciente de que hubiera diferentes aspectos. Y creo que, fíjate, en el futuro va a ser más normal. Quizá, no voy a decir que yo sea extraño, porque no lo soy ya ni siquiera en mi época, pero creo que a medida que pasen los años va a ser más normal encontrarnos a alguien que canta en un grupo, que además hace películas, que además escribe de vez en cuando libros. Creo que eso que ahora todavía llama un poco la atención, dentro de 10, 15 años
va a ser natural. Los autores jóvenes ahora miran a Julie, Garquere, y esto se hace mucho cine, libro, música, ¿no? Televisión. Bueno, el caso es que enseguida publicó una novela, o sea que toda su vida ha ido alternando una cosa con la otra, porque 2 o 3 años después, en los peores años de nuestra vida, publicó su primera novela, Abierto toda la noche. El título está sacado de una frase de Ambrose Bierce que dice: el hogar es el único local abierto toda la noche. Está muy bonito. El local de último, dice de último recurso. El último recurso. Es verdad. O sea, al final el hogar y la familia es nuestro último recurso. O sea, cuando nos ha fallado todo lo demás, entonces lo importante es saber dónde está tu hogar. Y esa es la pregunta, ¿no? Sí, sí. Esta novela, a mí, bueno, yo tengo una debilidad por esta familia Bellitre. Es una novela totalmente, es una familia, para los que no la hayan leído, que es con 6 hijos, que son todos muy, muy diferentes uno de otro. Tienen un psiquiatra acampado en una tienda de camping en el jardín permanentemente. Una novela absolutamente delirante y divertidísima. Naturalmente no está retratando a su familia, pero sí tiene este libro, siendo un libro tan delirante, donde pasan tantas cosas extravagantes, tiene una verosimilitud que a mí me fascinaba cuando lo leía. Y luego pensé que la atmósfera de una casa con tanta gente, esta especie de intimidad compartida siempre, intimidad expuesta siempre a todos los miembros de la familia, ¿no? Es un poco como camarote de los hermanos más siempre. Eso pues sí que tenía él la experiencia, supongo, ¿no? Y entonces esto es lo que da a esta familia la verosimilitud absoluta que tiene. Me gusta mucho cuando el padre tiene un amante, bueno, hay una chica que cuida a la abuela, que todos se enamoran de ellos, una familia muy enamoradiza, todos los hijos se van enamorando de la chica esta, y al final resulta que es amante del padre. Y en un momento la chica le dice a él que cuando se acuesta con él tiene la sensación de estar traicionando a toda su familia. Y entonces el padre le responde indignado, ¿lo ves? Tú misma crees que cuando te acuestas conmigo te acuestas con mi familia. Yo soy uno, soy solo yo. ¿Es que para nadie existo por mí mismo? Y me dio un poco la clave de este ambiente tan familiar, tan cerrado, ¿no? Y tan abierto a la vez, esta cosa. Bueno, la novela te ríes mucho. Tú dices que utilizas el humor para sobrevivir. En alguna entrevista que he leído tuya decías que es que como había tantos hermanos y tú eras el pequeño, solo tenías la opción de decir algo gracioso para que te escucharan. Sí, eso no es mío. Eso lo leí yo mucho más tarde a Kurt Vonnegut, que también era, no sé si el menor de 7 o de 8. Y entonces una vez leyendo un comentario de él, una entrevista de él con respecto al sentido del humor de sus novelas, a veces muy salvaje, ¿no? Y en situaciones muy duras, decían, bueno, es que mi problema es que cuando eres el menor de una familia grande, la única manera de ser escuchado es si tienes algo divertido que decir, ¿no? O sea, nadie te va a escuchar. Mi familia, imagínate, en un momento dado yo tendría a lo mejor 6 o 7 años y mi hermano mayor era médico, el segundo era profesor de dibujo, el tercero era director de cine. Entonces, imagínate en una comida pues, la importancia que podría tener mi participación en cualquier asunto que se tratara, ¿no? Entonces, solo el humor, es decir, solo si decías algo porque no sé qué, no sé cuántos. Entonces decía, ¡ja, existe qué tontería! Entonces el humor se iba acrecentando como supervivencia en ese caso, como hacerte notar. Y con el tiempo me di cuenta también de que el humor era... Es decir, yo creo que hay dos tendencias en la vida. Una, a encontrarle una explicación a la vida, o otra, a renunciar a encontrarle una explicación a la vida. Las dos provocan una amargura terrible. Porque no hay posibilidad. Es como quien monta en bici. Si por ejemplo un ciclista se preguntara por qué está montando en bici, se caería, ¿no? Entonces yo creo que la única manera de resistir delante de la bici es dar pedales, ¿no? Y
tener o una meta o simplemente ser consciente de que si paras te caes. Entonces el humor lo que hace es, yo creo, rebajar o colocar, digamos, una distancia entre aquello que no entiendes y el dolor que te produce no entenderlo, ¿no? Pero eso lo he pensado mucho más tarde, o sea, en qué medida el humor era... En mi caso en particular te diré que nace. Yo no era una persona que hubiera reflexionado sobre esto, pero luego, mucho tiempo después, cuando yo tenía 8 o 9 años, en ese momento, en ese cambio de mi vida, que es lo que tiene ahora mi hijo pequeño, murió mi hermano mayor. Y fue una muerte en mi familia de una relevancia, como puede tener en cualquier familia un caso así, pero salvaje, porque era el mayor, era al que todos admirábamos, incluidos mis padres, el que los había educado a todos, porque la carencia, digamos, de mis padres seguramente de muchos valores o de muchos, sobre todo, recursos, ¿no?, intelectuales, o pues les hacía muy difícil. Entonces, a medida que mi hermano mayor iba creciendo, se iba convirtiendo en una gran autoridad, que de alguna manera está también, hay algo de eso en el libro, cómo los padres pierden autoridad con respecto a sus hijos. Y como pasa hoy, ¿no? Es decir, cuando un hijo sabe manejar el Twitter y el padre no, ya hay una autoridad del hijo sobre el padre. Pues lo mismo les pasaba a mis padres con cosas mucho más sencillas, que era un vídeo, o simplemente la leche, la graduación de carne que se tenía que tomar a la semana, o de lácteos, o de tal. Todo eso, claro, imagínate un tipo que estudia medicina que va llegando a su casa y dice, no, está bien, no importa que no tome hoy esto, o tal. De pronto desaparece esa figura y yo me encontré con mis padres deshechos, yo siendo pequeño, toda la familia, y no sé por qué empecé a escribir cosas o empecé a tomarme muy en serio que había que hacer reír, ¿no?, a ese entorno, a mi propia clase, en el colegio, y fue surgiendo un poco más el humor, ¿no? También Bernard Shaw decía siempre esa frase que me gusta tanto, de si le dices a la gente la verdad, mejor hazle reír, porque si no te matarán. Porque si alguien, por ejemplo, saliera ahora y dijera lo que está pasando, lo explicara, lo matan. O sea, si un señor sale en la tele y dice, mire, no nos engañemos, lo que está pasando ahora con esto de la crisis y de tal es esto, pam, 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 y lo explica, al día siguiente lo fusilan. No solo los partidos políticos, sino las fuerzas sindicales y la población, porque es desagradable. Lo que tendría que decir ese señor es el género humano es casi íntegramente, en su macroproporción, sobre todo las personas con responsabilidad, ¿no? Y eso es muy duro de escuchar. Entonces, ¿qué hace la gente? Pues tratar de hacer reír, ¿no? Voy a decirlo y que no se note. Y un poco es lo que tratamos siempre, ¿no? En ese sentido, yo creo que el humor te ayuda a esa supervivencia. Y de hecho, mi primer libro es el libro que tiene más humor, de alguna manera, porque también me quería proteger de aquello que yo pensaba en ese momento, que era, yo no estoy autorizado para escribir. No sé cómo era tu caso en tu primer libro, pero en el mío te aseguro que la sensación, que seguramente algunos de los que aquí escribís la tenéis también, la sensación de decir, bueno, ¿qué derecho tengo yo a escribir, ¿no? ¿Cómo voy a pertenecer yo a la misma esfera que Paul Auster o que Cormac McCarthy o que Javier Marías o que cualquier escritor que uno considere en ese momento el ejemplo del escritor, ¿no? Pues a mí me pasaba igual, como yo, y más viniendo del cine, que es siempre todos los medios tienen a alguien por debajo, ¿no? Billy Wilder decía esa frase tan bonita de hasta que no se inventó la televisión, los del cine no teníamos a quien despreciar, ¿no? Yo creo que es así, ¿no? Siempre, si lo veis incluso ahora, todavía los literatos cuando escriben de cine lo desprecian mucho, o sea, le dicen, siempre están estos del cine español creyéndose muy importantes, y dices, pues igual de importantes que vosotros, ¿no? Como novelistas, ¿no? Pero siempre hay como una superioridad, que es la que tienen los del cine sobre la tele y la que tienen los de la tele sobre internet y las que tendrán los de internet sobre la cosa peor que venga después, que será una zafiedad ya absoluta, o la publicidad, ¿no? Los de la tele sobre la publicidad, bueno, va siempre. Entonces yo de pronto me encontraba escribiendo y yo decía, esto es intolerable, me van a matar. Si ya cuando escribía guiones de vez en cuando recibía algunas críticas excesivamente duras, o lo que yo consideraba excesivamente duras, imagínate aterrizar en el mundo de la novela con el mero... Y entonces, bueno, el hecho de hacer una novela que contuviera mucho humor, que estuviera muy envuelta en el humor, de alguna manera me estaba protegiendo
todo el mundo, ¿no? Si dicen que soy un horror, pues diré que era de humor, ¿no? Si dicen que es una obra maestra, diré que el Quijote también era de humor, ¿no? Es más o menos lo que hace todo el mundo. Cuando dicen, bueno, es que su novela es muy mala, y dice, bueno, pues es que es novela negra. Si le dicen que es muy buena, dicen, es que el género siempre contiene dentro de sí. Pero uno se protege, no sé por qué, pero no fue suficiente. De todas maneras, ¿opinas que la seriedad está sobrevalorada? Sí. Pues con un ejemplo que está muy bien, que cuando una pareja sale y decimos, tiene una relación seria. Yo preferiría que dijéramos, tiene una relación muy cómica. Sí, cuando te dicen, pero ¿vas en serio con esa chica? ¿Sabes que es mala? Cuando te dicen, pero vas por la risa con esa chica, y dices, sí, me lo paso muy bien, y entonces dices, bueno, pues eso durará. Entonces la seriedad está mal, o sea, está muy valorada. De hecho, fíjate que si uno mira alrededor, el sentido del humor perdura más que la seriedad, es decir, lo que se considera trascendente en una época es risible muy pocos años después. En cambio, lo que se considera cómico en una época y despreciado por ser cómico pasa a ser admitido. Es decir, el cine de Charlotte era una charlotada, frase o expresión despreciativa, y sin embargo con el tiempo es casi lo único que ha quedado del cine cómico, ¿no? Del cine mudo. No te quiero contar ya de la tradición española, ¿no? O sea, es decir, de los Quevedo o incluso Berlanga, o sea, es decir, poco a poco vas viendo que lo que era trascendente en ese momento va muriendo un poco ridículamente y va quedando eso otro que tenía el germen del humor que seguramente era más dinamitador de lo que parecía. Hay una cosa, yo tengo un escritor que me gusta mucho que es Mencken, el periodista americano de la primera mitad del siglo pasado, que siempre tenía el nombre visceral y un gran crítico, ¿no? Y una de las cosas que decía es que la gente, los niños, por ejemplo, decía siempre, los niños de hoy se ríen de aquellas cosas en las que creían los griegos, que eran un pueblo cultísimo, pero tenían unas supersticiones y unas cosas que cualquier niño, se ríe de Zeus, de Apolo, de todas estas cosas, o sea, o se ríe o le parecen como novelas, ¿no? De baratas. Y decía, pero en cambio, en lo que siguen creyendo esos niños, que eso es lo que creemos nosotros, es igual de estúpido que lo que creían los griegos. Es decir, que lo que se mantiene por debajo es que seguimos creyendo en idioteces, aunque nos reímos de las cosas que añadían, ¿no? Y es verdad que yo creo que dentro de 200 años seremos nosotros una civilización de la que se reirán a carcajadas. Y eso yo creo que lo debemos pensar con cierta humildad, porque nosotros nos reímos a carcajadas de los de hace 200 años. Cuando a uno le cuentan lo que le pasaba a una mujer o a una familia, o lo que ocurría, por ejemplo, con el rey con respecto a sus súbditos, se destrompoñan. Y sin embargo, dentro de 200 años alguien se reirá igual de cualquier cosa que nosotros consideramos muy seria, como por ejemplo un banco, o un gobierno. Dirían, ¿cómo podían creer en eso? O como, por ejemplo, dirían, siguen teniendo monarquía, son idiotas. Se reirán de nosotros y nosotros no estaremos para defendernos, como están los griegos ahora para decir, bueno, es que mire, en realidad Zeus ya nos pareció, claro, sí, o a nosotros nos ayudaba, ¿no? Yo creo que hay que tener humildad, como civilización, una cierta humildad. Bueno, luego estrenó su primera película, La Buena Vida, y rodaste, que esto yo no lo sabía, es lo bueno de documentarse sobre un amigo porque descubre cosas nuevas. Que habías hecho un videoclip con Albert Clark y luego lo de Fonollosa, lo grabaste. Espectáculo, sí. Éramos amigos y sobre todo cuando venía a Madrid vivía muy cerca de donde vivía yo y nos conocíamos y él te sorprendía, yo ya estaba con Ariadna, por lo tanto tenía como un conocimiento del catalán y Albert había grabado el primer disco en catalán y entonces le sorprendía que en Madrid alguien conociera un disco en catalán y se riera de las letras y tal. Entonces un día charlando hablamos de eso y un día me dijo, he hecho una versión de una canción de Lou Reed que se llama The Walk on the Wild Side y que la he titulado El lado más bestia de la vida. Sí, me contó, la versión es muy buena. Y entonces me dijo, en la discográfica quieren hacer un videoclip, pero yo detesto todos los videoclips y
ti se te ocurre algo y dije, bueno, hacemos eso, y hicimos un videoclip y nos dieron un premio, incluso mejor videoclip del año. Y entonces inmediatamente él estaba grabando ese disco de poemas de Fonollosa y me pidió si lo podía grabar en el Teatro Alfil, y grabamos el espectáculo, que era muy, muy divertido. Y era la época casi a la vez de rodar mi primera película, más o menos, en el año 96. Y sí, y luego nos vemos de vez en cuando, pero ya, claro, ¿no? Tiene diferentes, aunque él también tiene una vida aquí en San Celoni como muy apartada y tal, pero de vez en cuando nos encontramos y recordamos viejas. Yo fui a verle en un pueblecito de Girona y solo había en el escenario un sillón muy grande y él sentado y el micro. Y entonces, como era un pueblecito muy pequeño, el escenario también era muy pequeño. Y entonces iba cantando, yo rodeó el sillón por detrás y no había escenarios. Y entonces él, que siempre parece un poco así, pues subió al escenario mucho más, como desorientado, y no podía seguir cantando del ataque de risa que le dio. Sí, yo me acuerdo que le decía, porque él no pagaba nunca en ningún sitio al que íbamos, ¿no? Y entonces yo un día ya le dije a Albert, porque claro, venían amigos míos y tal, y yo un día le dije a Albert, tengo que hablar muy seriamente contigo. Digo, mira, yo quiero mucho a Cataluña. Digo, aunque tengo todavía una relación, luego he tenido mucha más relación, pero la conozco poco y he estado poco en Cataluña y tal, pero adoro a Cataluña, me gusta mucho Cataluña y me molesta mucho el mito de que los catalanes son rácanos. O que se escaquean al pagar. Entonces, mira, he discutido durante años con mis amigos que eso no es cierto. Y desde que sales con nosotros me has hundido. Que no pagas jamás y de vez en cuando incluso pides dinero para cocaína. Cocaína en el grupo y que te da 5.000 pesetas y tal, como un poco diciendo, bueno, este es un artista, habrá que hacer estas cosas. Digo, así que no lo hagas por ti. Que se te sale ni por mi, pero ando por Cataluña. Se reía mucho y decía, ¿tú crees y tal que confirmo el mito? Y digo, no sé si lo confirmas o no, digo, pero es que la gente no es idiota. O sea, si fueras de Extremadura no pasaría nada. Pero le decía otro cafedeño que no paga. Pero claro, cuando saben que eres catalán, llegas ahí, tío, y no, está feo. Nos reíamos mucho con eso. Bueno, entonces llegamos a su segunda novela, que es Cuatro amigos. Sabéis que son pues, las aventuras veraniegas de cuatro amigos que salen de viaje, pero es mucho más que eso, es la pérdida de la juventud, digamos, el paso del mundo despreocupado de los jóvenes a tener que asumir responsabilidades, ¿no? Digamos. Es un momento difícil en la vida de las personas. Yo creo que la novela está muy bien tratada porque además los cuatro amigos son muy distintos unos de otros y entonces haces un abanico que retrata muy bien pues, las distintas maneras de ser cada uno, ¿no? A mí hay un personaje secundario, a mí me gustan mucho los secundarios, que es Estrella, es la mujer esta que vive en un hotel perdido por Aragón, Logroño, y que vive allí en medio de un paisaje desértico, ¿no? Esta mujer ya mayor. Es un personaje realmente sólido, que es una cosa muy bonita cuando un secundario te sale sólido. Cuando tiene entidad, ¿no? Exacto, sí. Y bueno, en un artículo que escribió nuestro amigo Malcolm sobre ti, decía que a ver, espera, lo tengo aquí. Decía, David Trueba nos enseña algunas de las cartas, habla de cine, pero sirve igualmente para esto, algunas de las cartas con las que le gusta jugar la partida, el humor, el romanticismo antisentimental y la creación de personajes que podríamos ser nosotros mismos. Y en Cuatro amigos, el protagonista, que se llama Solo, en un momento determinado se explica y dice, puede que fuera un romántico, pero jamás un sentimental. Un sentimental es el que espera algo que puede llegar a suceder. Un romántico espera contra toda probabilidad. Me parece que está muy bien. Para estos cuatro amigos, ¿te basaste en amigos reales?
¿Te basas en gente real para Sí, los libros? sí. O sea, quiero decir, en una amalgama, ¿no? Es decir, nunca cogería, o nunca lo he hecho, nunca he cogido, he tomado a alguien y lo he transportado tal y como es, ¿no? Pero sí que he transportado pues, muchas cosas, rasgos, detalles, anécdotas. A medida que vas escribiendo vas perdiendo confianza en la imaginación y ganando confianza en la vida real, ¿no? En la observación. Sí, yo creo que uno de los principales defectos de los jóvenes cuando empiezas a escribir es siempre la sobrevaloración de la imaginación. Es decir, que mucha gente encuentras, hablas con chicos de 16, 17 años que ves que podrían escribir o que podrían hacer películas y te encuentras que de vez en cuando tú les dices, oye, ¿por qué no intentas? Dices, es que no tengo imaginación. Es que cuanta menos tengas, mejor. Porque seguramente de lo que va a servir la imaginación es para sacarte de aprietos que si no estuviera la imaginación encontrarías soluciones mejores. Entonces, es verdad que la observación de la vida te va haciendo, yo creo, un mejor escritor. Y entonces, yo tuve una cosa clara y creo que he sido fiel a ella incluso cuando me he equivocado, que es que intentar que las obras que haces, o sea, las cosas que escribes o que ruedas o que tal, sean muy representativas de tu sensibilidad en el momento en que las haces. Es decir, que no impostes demasiado. Es decir, que todos sabemos seguramente en qué medida, por ejemplo, cuando escribí Cuatro amigos, yo sabía perfectamente que seguramente esos sentimientos, esa forma de ser de esos personajes podía superarse, es decir, podían estar equivocados. Pero lo que me parecía muy importante era ser fiel a ese momento, ser fiel a ese despego en el momento en el que estás dejando de y empezando a ser, ¿no? En el que empiezan a caer responsabilidades sobre ti, pero tú aún querrías ser irresponsable. Entonces, lo que me dije a mí mismo es escríbelo como harías una foto y te gustaría que permaneciera en el álbum, no retocada por el tiempo, sino con la cara que tenías cuando tenías esa edad. Entonces, que te represente, o sea, es decir, ser fiel más que a nada en el mundo a tus sensaciones. Y eso yo creo que es importante, porque eso no lo tiene nadie. Tú puedes llegar algún día a escribir mejor, puedes llegar, por supuesto, a ser un mejor director, aunque lo dudo, pero puedes mejorarte técnicamente. Lo que no puedes nunca es repetirte, o sea, es decir, nunca tú eres tú, y cuanto más tú eres, mejor, ¿no? Y más adecuado. Y entonces trasladar esa sensibilidad al oficio, es decir, poner siempre en primer lugar el oficio, es decir, que las cosas estén bien construidas, que se sostengan, que tengan una lógica interna, que sean inteligibles para cualquier persona, que no tengan o sea, que no sean fruto del capricho, porque claro, el capricho también es una posición muy cómoda, ¿no? Es decir, yo hago lo que quiero. Siempre cuando empiezas también escribes algo y viene alguien y te dice, no me gustó mucho el capítulo, pues a mí me gusta así, ¿no? Entonces, bueno, no sé si te gusta. Pero, es decir, que todo tenga una lógica, pero que nada te traicione, o sea, es decir, que sea un retrato. Y me acuerdo que ese libro sí de pronto luchaba mucho porque fuera preciso, ¿no? Es decir, contarlo como es, incluso para el disgusto de algunos, que yo sabía que se iban a disgustar, es decir, que les iba a parecer ¡guau! De hecho, tuve todavía en ese libro algunas críticas salvajes, ¿no? De pensar que era un libro como juvenil y como que querías explotar eso, cuando realmente el libro es bastante melancólico, es un libro bastante, ya empieza a ser un puñetazo en la risa, ¿no? Pero sí que quería dejar constancia de ese tiempo. Entonces, en ese momento mis amigos o un grupo nutrido de personas a mi alrededor, un grupo de mi relación con ellos estaban en el libro. Cuando la gente te dice, pero tú entonces eres solo, evidentemente siempre pones un poco de ti en todos, un poco de tu propia proyección, ¿no? Pero sí que coges cosas de muchísimas cosas. De hecho, había incluso en ese libro anécdotas, no te voy a decir exactas, pero sacadas de sucesos reales, ¿no? Quizás las más increíbles. O incluso rebajadas para que parecieran creíbles. Porque uno tiene amigos muy raros. Pero sí, empezaba a imaginar menos, ya empezaba a imaginar menos y a observar más. Y lo que sí que trataba era de construirlo, es decir, un personaje no basta con coger a un modelo de la vida real y transportarlo, porque luego la literatura o el cine van a tener
sobre ese personaje un efecto de ácidos sulfúricos, es decir, si aquello no se sostiene, pues lo que haces es recoger cosas, pero nutrirlas, envolverlas, darles más sentido, porque a veces la gente se comporta de una manera. Yo tengo un amigo, por ejemplo, que no es una persona conocida, pero es un amigo que a mí me fascina desde hace años y siempre pienso que voy a escribir un libro algún día sobre él. Es un amigo que tiene varias particularidades, que no son demasiado llamativas, y sin embargo todavía no puedo escribir sobre él porque no le falta el tercer acto. Se lo digo a él, digo, eres un personaje perfecto, pero hasta ahora has cumplido el primer acto y el segundo, y no sé por dónde vas a salir, pero me interesa mucho. Y hasta que no lo haga, o sea, hasta que no ejecute ese tercer giro, no voy a saber si ese amigo es un personaje trágico, si es un personaje cómico, si es un personaje... Y estoy esperando, ¿no? O sea, por eso cuando la gente te dice, lo de te da miedo la vejez, yo siempre pienso, no, porque sé que mi amigo se me esa manera... No, o sea, vamos avanzando con todo. Mis personajes van avanzando ahí también y están latentes, sí. Pero en ese momento sí que había muchas cosas de ellos, de mí, o de cosas casadas también, de los años antes. Sí, yo creo que uno se retrata más incluso de lo que cree. Sí. A veces incluso uno escribe una novela que transcurre en la Roma del siglo XII y está hablando de sí mismo más que... ¿no? Siempre me acuerdo que a Amenábar, siempre cuando vi a Ágora le dije, por fin haces una película que habla de ti. ¿Por qué dices eso? Y digo, sí, porque es una película que es claramente la historia de un cineasta en España que ha hecho una película sobre la eutanasia y ha tenido una reacción muy visceral de la Iglesia, que además se siente incomprendido en una sociedad pequeña y atrabiliaria y que es pasional y que eres un intelectual y que querría ser tal y que acaba lapidado como vas a acabar tú, como todas las personas que tienen un éxito demasiado grande temprano. Y se quedó aterrado y dijo, estaremos a tu lado, ¿eh? Sí, o sea que curiosamente él nunca lo había pensado en clave personal y yo sin embargo me acuerdo de estar viendo ahora y decir, qué Amenábar es esta película, ¿no? O sea, que cómo habla de sí mismo. Muy bien, entonces Perdón, tengo una pregunta. Me estoy leyendo ahora 4 amigos y tengo un poco... La pregunta es, a la hora de construir a Solo, o sea, sí. Creo que hay diferentes momentos en la novela en que, bueno, quizá me equivoque, pero siempre el lector tiende un poco, en las novelas escritas en primera persona, bueno, a identificarse un poquito con el protagonista, ¿no? Que en este caso es Solo. Entonces, Solo tiene determinados momentos en que tú tienes un poco la sensación de decir, bueno, cuando se meten con Blas o cuando hay una situación así, dices, bueno, le va a echar una mano, y tienes la sensación de decir, ostras, es duro en realidad Solo, en determinados momentos dices, o cuando está con la chica, que, bueno... Sí. Tú como escritor en determinados momentos no tienes la duda de decir, bueno, lo voy a suavizar un poquito, porque realmente Solo es duro, o sea... A mí siempre me han gustado, te voy a confesar una cosa, de las pocas, creo, cosas que me ha gustado hacer, ¿no? o que he disfrutado más haciendo siempre, ha sido no tener miedo a decepcionar con lo siguiente que hago a las personas que se hayan podido sumar no voy a decir como fans, pero como seguidores, ¿no? Es decir, no tener miedo a decepcionarlos, es decir, esto no es un concurso de fidelidad, es decir, como yo me he subido a tu carro, que tu carro siempre haga las mismas estaciones, no. Siempre he pensado lo mismo, a mí los directores y los escritores que más me han gustado son los que me han hecho esforzar, me han hecho pelearme con ellos, ¿no? Y otra de las cosas que más me gusta es precisamente romper, o sea, de vez en cuando que tus personajes sean difíciles de aceptar. Es decir, que hagan cosas que el lector... ¿Por qué me gusta eso? No es por sadismo, sino que es porque creo que en la vida hacemos demasiados pocos esfuerzos para entender a los demás. Y uno de los mejores entrenamientos es que la ficción, o la mejor ficción, nos obliga a entender a quien no deberíamos, o no queremos entender, o a quien no entenderíamos en la vida real. Es decir, que a menudo nosotros la gran frustración que tenemos en nuestra vida es eso que decimos, nos ha decepcionado esta persona, o nos ha traicionado esta persona, o no nos esperábamos esto de esta persona. Bueno, yo creo que eso casi siempre es un error de preparación, es decir, es un error de no ser lo suficientemente precavido. Yo creo que
cualquier persona te va a traicionar y te va a decepcionar en la vida, y a veces incluso a sorprender para bien, pero la mayoría de las veces a decepcionar. Entonces, creo que los personajes de ficción también deben ser así, deben retratar, cuando te decía antes, me gustaba que retrataran cómo nos sentíamos, ¿no? Hay un momento en esa novela que es casi un momento anecdótico, donde ellos están en una playa en Valencia por la noche y no han cenado, y entonces están cerca de la Malvarrosa y ven que se sirven unas paellas y tal, maravillosas, ¿no? Y por la puerta de atrás se acercan a una señora que está en la cocina, de esas señoras maravillosas valencianas que atienden aún en esos restaurantes, le dicen, señora, si le sobra algo no nos daría, que no hemos cenado, y la señora estupenda le saca 4 platos de arroz y se los da y le dice, lo único que os pido, chavales, me dejáis los platitos aquí pegados a la puerta para mañana, ¿eh? Y se va y cierra el restaurante, son las 1 de la mañana. Y entonces a muchos lectores de la novela les perturbó muchísimo que los chicos se comieran la paella, cogieran los platos y los rompieran. Y a mí eso me parecía muy importante, porque en realidad cuando uno se acerca, muchas veces leo a los profesores con una cierta decepción con respecto a sus alumnos, o a los padres con una cierta decepción con sus hijos. ¿En qué consiste? En que no entienden que hay una especie de llamada de los salvajes siempre por debajo, ¿no? De no hacer lo que se espera de ellos, de rebelarse, ¿no? Y esos personajes en ese momento son rompepelotas, ¿no? Y cuando uno rompe pelotas porque es la edad y tal, no te pelees contra eso. Es decir, entonces, como lector, siempre me ha pasado, ¿no? Es decir, presentar un personaje o como en el cine también, un personaje que de pronto, por su brillantez, por su manera de ser, por su edad, gane el respeto inmediato del espectador, ¿no? Bueno, pues en cuanto antes, hacer algo que quiebre esa confianza total y ponga al espectador un poco en guardia, ¿no? Y más aún con los personajes que son narradores o que son centrales, ¿no? Porque lo que suele ocurrir habitualmente que esos personajes están llenos de virtudes y no de defectos. Entonces, a mí me parece que los defectos son intrínsecos a nosotros y que sería estúpido no llevarlos a un libro, no traerlos, no hacer que el lector esté trabajosamente siguiéndolo y diciendo, ya que bien me cae este chico, pero ¿por qué? Aquí no sale como dices tú. ¿Por qué no defiende a su amigo? Porque tú tampoco defendiste a tu amigo seguramente el día en el que era presa de un castigo por una cosa, o de que se estaban riendo de él, sino que, dijiste, bueno, entre amigos esto no tal, etcétera, etcétera, ¿no? La vida es así. O por lo menos, no voy a decir que la vida haya sido cruel o que yo vea que la vida es cruel, pero tiene unos rasgos de cierta crueldad, ¿no? Y si no, no sería vida, ¿no? O sea, sería una novela demasiado amable y no siempre es. O sea, es decir, la mayoría de las veces la gente la sensación que tiene es vaya, ¿no? Otra vez, este chico, ¿no? Con lo guapo que era y lo alto y lo deportista y tal, resulta que robaba. Y la gente se decepciona, yo creo que no. Yo creo que cuando alguien es alto, rubio y deportista, lo más normal es que roba. Sí, eso porque sí, claro, la gente siempre va prevenida ante uno bajo, feo, y si tiene rasgos, digamos, extranjeros y tal, entonces la prevención ¿qué hace? Que no te roben la cartera, claro, porque te pones la mano en la cartera y ya está. Pero en cambio cuando vas desprevenido es cuando ¡chac! Entonces yo creo que en las novelas también sucede, y a mí me gusta mucho que el lector entre y diga, este podría ser yo, y de pronto ¡gracias! Y conseguir que sigan pensando que podría ser yo. Sí, ojo, también puede pasar que alguien diga, no, yo jamás haría esto, ¿no? Porque yo recuerdo que estudiando en el colegio me aburrían muchísimo los ejemplos que nos ponían, porque los primeros años fueron en un colegio salesiano, y en el salesiano hay dos grandes ídolos, ¿no? Que eran San Juan San Juan Bosco y Santo Domingo Sabio, ¿no? Que eran dos personajes maravillosos. La vida de Santo Domingo Sabio es muy breve porque muere, me parece, a los 13 años, con un lema que es antes morir que pecar. Imagínate cada vez que nosotros íbamos a la sala de conferencias y nos contaban la vida de ese niño y luego veíamos y los sacerdotes nos lo ponían como ejemplo. Los kilómetros que recorrían dando sin desayunar para poder comulgar, el sacrificio tal hasta la muerte, a la emoción, o sea,
Y nosotros, claro, que te sentías un miserable. Y lo siguiente era San Juan Bosco, que a los 5 años el libro que nos daban a leer se llamaba Juanito, que no era siquiera la vida adulta de San Juan Bosco, sino la vida de niño, que ya era un dechado de virtudes. Entonces, claro, tú con 12 años leías todo aquello y decías, soy un desastre. O sea, lo raro es que no nos suicidáramos en clase, en aquel colegio, sino que tiráramos para adelante, ¿no? Y luego me di cuenta que eran malos ejemplos. O sea, es decir, que los buenos ejemplos tenían que ver mucho más con cómo alguien torcido endereza su camino, cómo alguien... O sea, yo creo que al final la vida es maravillosa solo por una sencilla razón, que es que las personas que son retorcidas, miserables, ruines, defectuosas, logran de tanto en tanto un segundo de esplendor para sí mismo y para los demás. Y eso, bueno, es milagroso. Ese es el milagro, no nacer siendo un apóstol, un santo, ¿no? Eso no tiene que un santo sea santo, además lo dice la Iglesia, es decir, es nato. Aunque San Agustín los 28 primeros años se los pasara de orgías y de prostitutas y de tal, ya estaba predestinado a ser un santo, por lo tanto aquello no contaba. Lo que tiene mérito es haberle conocido antes de los 28 y haber pensado, a lo mejor este es santo. Tú imagínate esas orgías, estar con uno y un tío ahí, venga, más champán, vamos, y que traigan a las chicas, y decir, este será santo. Ese tenía mérito, no que luego no fuera. A lo mejor el tercer acto de comer. Por eso te digo que la vida, claro, el tercer acto es Fitzgerald era el que decía que ninguna vida americana tiene segundo acto, ¿no? Porque él consideraba, como todos, o sea, yo creo que él era un escritor muy moral, ¿no? Y consideraba que la decadencia era la única. Yo soy mucho más optimista. Creo que hay hasta tercer acto, no segundo. No solo que no hay segundo, sino que puede haber tercero. Yo creo que todos podemos, por eso no creo en la cadena perpetua revisable. ¿No? O sea, no creo que nadie no sea capaz de mejorar. O sea, sé que hay gente que comete delitos y sé que hay gente que ha hecho cosas terribles y ya tal, pero creo que no debemos nunca renunciar a la posibilidad de algún día ganarlo para no voy a decir para las buenas causas, pero ganarlo para la humanidad, ¿no? Y que debemos creer en eso, sí, y debemos poner las condiciones para que eso pase. Obviamente, claro, si a ti te encierras en la cárcel con todo tipo de vicios y degeneraciones y tal, pues obviamente lo que vas a tener no va a ser mejor que lo que entró, sino peor que lo que entró, pero si ponemos las condiciones seguramente encontremos. Sí, pero yo creo que el ser humano es de los pocos que te pueden dar una sorpresa para bien y para mal. Sí creo en la revolución, pero vamos, tampoco hago de esto una campaña, ¿no? Pero cuando oigo estas cosas de no, que lo encierren, que lo maten, ¿no? Siempre digo lo mismo, digo, si hubieran matado a San Agustín no tendríamos al mejor filósofo cristiano, ¿no? Quizá el libro más hermoso del cristianismo, que en mi colegio nunca nos lo dieron a leer, por supuesto. Pues no era el ejemplo, porque claro, como del colegio sales a los 17, ellos pensaron, hombre, como solo lean a San Agustín de aquí a los 17, esto se va a... Bueno, luego rodaste obra maestra. Sí, pues. Y 2 años después, Soldados de Salamina, con esa escena maravillosa del soldado bajo la lluvia cantando Suspiros de España. Cuando escribes una novela, ¿no echas de menos la música? En el cine la música es fundamental. Una novela es una herramienta que no tienes. La música en el cine es fundamental y también puede ser es como todo. O sea, es decir, todos los elementos que te ayudan pueden ser también tus grandes enemigos, ¿no? Me explico. Si la música salva algo, la música no está cumpliendo su misión. Quizá, a mí como me gustaba mucho la música, siempre en el cine me ha gustado mucho con los grandes maestros que yo he vivido en la música y que no son precisamente los que ahora están más en boga o no es más la música que yo veo en el cine. La música siempre era
un complemento, pero en contrapunto. Truffaut, que era un gran, aunque a veces también era un hombre atrabiliario, ¿no?, en sus decisiones, pero tenía siempre una gran teoría sobre Hitchcock, que era más bonita literariamente, yo creo, que la práctica. Decía, Hitchcock vuela las escenas de amor como crímenes y las escenas de crímenes como escenas de amor. Cuando ves las películas de Hitchcock con esa frase en la cabeza es muy hermoso, porque es verdad que cuando los personajes están a punto de matar a alguien hay un romanticismo, una envoltura que no la hay en la escena de romántica, que siempre tiene una tensión. Y cuando las observas la segunda vez descubres que la música de Bernard Herrmann está jugando ese contrapunto. Es decir, que nunca cuando dos personajes se besan la música es sencillamente romántica, sino que es tensa y como sujetada. Y en cambio cuando alguien está a punto de cometer un crimen es casi envolvente. Entonces me gusta la música contrapuntística, ¿no? No me gusta. He hecho una película ahora que no tiene música, que se llama Madrid 1987, y de hecho en un momento no tiene música, entre otras cosas porque en un momento un personaje habla de la música del cine y dices, despreciativamente dice, la usan como señales de tráfico, ¿no? Es como que si fuera una señal para ríete, llora, emocionate, siente miedo. Y es verdad, o sea, uno, ahora yo voy mucho al cine y veo las películas donde de pronto uno hace y dice, ya está, va a abrir, o dice, te veo esta noche, y dice, bueno, la va a matar, ya. En cambio, me gustaría más que jugara de la otra manera. Entonces, a veces echo de menos la música y a veces la echo de más, ¿no? Entonces, es verdad que la literatura es muy desnuda, no tienes toda esa amalgama cromática que tiene el cine, pero también eso te da una ventaja, que es que el cine es un arte realista, es un arte donde una silla es una silla, y tú la tienes que convertir por la luz, por el contexto, por la forma, en algo más prometedor que una silla. En cambio, la literatura te permite esa silla no mostrarla hasta que quieres, ¿no? No descubrir o no desvelar el lugar ni los rasgos físicos de alguien, que el cine es siempre muy brutal. Es decir, cuando tú eliges un actor, estás eligiendo, estás obligando ya al espectador a identificar a ese actor con el personaje, con todo lo que ese actor tiene, que es su trayectoria pasada, su físico, su manera de hablar, etcétera, etcétera. En cambio, la literatura te permite tanto que cuando alguien se entera de que va a haber una adaptación de una novela, se ponen a charlar. Hay siempre un amigo que dice, ese papel lo haría muy bien George Clooney, y el otro dice, no, ese papel lo haría muy bien Philip Seymour Hoffman, ¿no? Y te das cuenta hasta qué punto el libro ha sido capaz de generar, digamos, esa gran horquilla. En cambio, el cine no lo tiene. El cine es un arte concreto. Entonces, unas veces eso te viene bien y otras te viene mal. Pero, por ejemplo, estoy intentando escribir una novela ahora, y es una novela que tiene mucha música dentro, porque tienen una cierta relación con la música de los personajes. Y es muy duro, porque no puedes contar cómo es la música, ¿no? Aunque, o sea, si puedes decir, pues es jazz, o es tal, o entra la batería, es difícil, pero también es un reto, ¿no? Es decir, porque ha habido libros musicales, ¿no? Y con música. Por ejemplo, Cortázar, que quitaba tanto Charlie Parker. Cuando lees acaba siendo molesto. Sí. O vas a buscar cada disco y tú No puedes. De hecho, ahora hay incluso opciones de ir oyendo una música mientras lees, pero no creo que sea. No. Yo creo que lo bueno de la literatura es que genera tu propia música, ¿no? Lo difícil es cómo la generas. Y sobre todo si estás hablando de esa música, ¿no? Si quieres, o sea, ha habido grandes ejemplos, ¿no? Porque hay novelas sobre directores de orquesta, sobre compositores, incluso Thomas Mann, ¿no? O sea, sobre la música. Y es difícil porque necesitas la cultura, necesitas la sensibilidad, es decir, estás pidiendo al lector más de a lo mejor lo que el lector tiene como equipaje, ¿no? Pero ese es el reto, ¿no? El reto, yo, por ejemplo, me acuerdo de Saber Perder siempre, no es que fuera un reto, pero yo decía, el fútbol, ¿qué es el fútbol? Todos hemos visto un partido de fútbol, incluso el que no le gusta el fútbol ha tenido que soportar un partido de fútbol en su vida, ¿no? Y sin embargo, ¿cómo cuentas de dentro y que no parezca, o sea, que lo estás contando viendo la tele, ¿no? Sino que lo estás contando desde dentro, ¿no? ¿Cómo haces ese ejercicio? Eso es interesante.
sobre todo con una cosa tan bonita, tan llena de locutores deportivos que hablan de la magia, de no sé qué, no hay magia. Bueno, las crónicas del fútbol cada vez son más literarias. Lo hablábamos con el Besa el otro día, que no llegará nunca a las crónicas taurinas, supongo, pero yo las veo es como un cuento a veces, una crónica de un partido, ¿no? Sí, que curiosamente además es un cuento donde sabes el resultado. Y una vez más se demuestra que no importa lo que pasa, no importa cómo pasa. La gente tiene una obsesión, especialmente con el deporte, sobre el resultado. Es decir, el Real Madrid ganó 4-0. Y eso no importa. Lo que importa es cómo. ¿Cómo lo logró? Nada. No importa. El resultado no importa. El resultado ya sabemos cuál es. Es decir, que al final nadie se acuerda. ¿No? Yo no me acuerdo. Yo hablo siempre de la mítica selección brasileña del Mundial de Estados, ¿no? La selección del año 82 y del año 86, ¿no? Una selección que no consiguió ganar, ¿no? Y sin embargo es una selección memorable. Y ya nadie se acuerda de qué ganó, pero se acuerdan cómo jugaban, cómo eran, qué estética tenían, qué moral transmitían en el juego. Es que no importa. Es verdad que el deporte ganar, pues sí, es significativo porque es el currículum, están las... Pero hay que quitarle también la importancia. Yo creo que es el proceso, ¿no? Y por eso me molesta tanto el resultadismo aplicado luego al arte, por ejemplo, al cine. Cuando la gente te dice, es que esta película ha sido un fracaso, y tú dices, si tú supieras lo que es un fracaso. Sí, perdón. Sí, sí. Cuando has hablado de que hay libros que vienen con la música, me ha venido a la cabeza una cosa que en la cultura anglosajona se vende mucho, que es los libros con audio. ¿Por qué? Aquí no. Hace muchos años, es curioso eso, hace años entrevisté a Tete Montoliu para un programa de televisión que teníamos y fuimos a comer con él. Se me ocurrió una idea absurda, que es que teníamos un guionista ciego en el programa. Se me ocurrió la absurda idea de juntarlos, ¿no? Decir, bueno, como voy a comer con Tete Montoliu, pues vamos a traer a este guionista y seguro que se genera, pensé yo, una corriente de empatía inmediata entre dos ciegos. ¿Cuál fue mi sorpresa al descubrir que entre dos ciegos lo que se generó en ese momento fue una corriente de antipatía inmediata? No me explico muy bien por qué, pero una de las cosas y que fue muy gracioso porque ¿qué ocurría? Que no participaba en ninguno de sus gestos. Los demás sí, ambos eran muy irónicos, pero la ironía era un poco invisible para el otro. Yo me acuerdo que uno le decía, ¿y qué pianos te gusta tocar? ¿Tienes alguna marca especial? Y entonces te decía, ¿y a ti qué te importa si no sabes tocar ninguno y no vas a distinguir un piano de otro? No, pero se reía. Y entonces nosotros, pero el otro chico no lo veía y claro, le parecía un impertinente. Entonces era muy divertida la reunión. Entonces me acuerdo, y sale esta anécdota, porque en un momento dado Tete le dijo, ¿y tú cómo lees? Y el otro le dijo, no, yo leo con audiolibros que graban la 11. Y entonces Tete empezó a dar gritos, no puede ser, tienes que dar el salto, tienes que leer braille porque la voz interior es fundamental. Yo nunca me había entrado en esa polémica, ¿no? Y la voz interior es fundamental. ¿Cómo vas a dejar que Marsillac te lea el Ulises? No puede ser. Tienes que leerlo tú. Es tu voz interior. Tienes que hacer un esfuerzo. Y el otro le decía, es que es muy complicado aprenderlo. Sé un poco, pero no tanto como para leer. ¡No, no! ¡Llévanos a este idiota! Y fue muy graciosa la reunión. Y de hecho a Tete le tenía un cariño yo increíble, ¿no? Y era un tipo, además, el otro también, el otro chico, luego solventamos estos asuntos, pero me hizo gracia porque nunca lo había pensado. Entonces es verdad que los audiolibros, yo no te diría que son un libro con música, ¿no? Lo que son más bien un ejercicio de lectura o de, por ejemplo, se usan mucho para aprender idiomas, para gente que va al trabajo y quiere ir escuchando en vez de la radio pues un libro, una narración. Bueno, son recursos, hay muchos sobre todo de poemas, ¿no? Lecturas de poemas, aunque los poetas en general no son muy buenos lectores de sus poemas, ¿no? Yo te diré que soy más de la escuela Tete. Es decir, creo que hay algo en tu manera de leer, en tu ritmo, en la generación de tu propia atención, de tu propia sensibilidad dentro de ti, que es mejor, pero no
diría por eso que no saquen ningún audiolibro, no. Pero hay diferencia entre el mundo anglosajón y aquí, que ahí tiene más éxito ahí. Bueno, porque los anglosajones tienen un gran culto a cómo se dicen las cosas. O sea, es decir, con que vayas a una escuela lo verás. Los niños son educados a hablar en público, a leer en voz alta, a tener discusiones donde uno tiene que defender una teoría y otra. Y eso genera un gran culto a la voz, a la expresión. Entonces, por eso a los ingleses lo que les encanta es que Derek Jacobi grabe unas obras de Shakespeare, que John Gielgud lea, claro, efectivamente lo que son espectáculos de actores, ¿no? Leyendo con esa magnífica voz, ¿no? Lo que podría hacer aquí Poe, ¿no? Si leyera, yo sé, un libro de Pla o de... ¿no? Eso está bien, pero no dejan de ser ejercicios un poco más de interpretación, como quien ve una obra de teatro, un recitado, que quien lee. O sea, yo diría que casi es más bonito hacerlo por segunda vez. O sea, es decir, leer un libro y si te ha gustado mucho, leer la audición que hace alguien, ¿no? Como te diría de una película, o sea, si alguien me dice, ¿qué hago antes? ¿Veo la película o leo el libro? Si el libro es bueno, léelo. Y luego la película la ves, pero la película te va a plantear ya una lectura muy particular, una forma, un tono, unas decisiones que pueden chocar con los tuyos, ¿no? Y eso está bien, o sea, cuanto más información tienes, mejor. Pero vamos, es anglosajón yo creo que por el espectáculo de la voz, de lo bien que lo hacen, ¿no? Pero es que eso lo ves... Yo siempre me han llamado la atención las películas francesas y británicas por cómo hablan los chicos de 14 años. Tú en una serie española, una película española, un chico de 14 años es how much, tío, le dije a mi madre que no viniera, y en cambio ves la misma película del mismo barrio tal, francesa, y entonces ves a un niño francés que dice, oye tío, mon mère, que quiere partir de no, parce que volver, man. Hay una preparación intelectual en los niños, ¿no? Escolar, hablan mucho, escuchan mucho el clásico, ¿no? Es curioso. Bueno, y ahora quería preguntarte por tus maestros, yo creo que tienes dos grandes maestros, creo que lo has dicho alguna vez. La niña de tus ojos, la película, colaboraste en el guión, la película de tu hermano, y trabajó en el guión también Azcona. Sí, Debe ser un gustazo, ¿no? Trabajar en un guión con Azcona, ¿no? Azcona era... Sí, sí. Es una persona que he hecho de menos casi te diría que todos los días, ¿no? Le conocí muy pronto, por suerte lo estaba escribiendo, escribí un primer guión con mi hermano que se llamaba El año de las luces, en torno al año 84, 85, y entonces un día raramente me lo encontré en casa de mi hermano porque él no solía ir nunca a casa de los directores. Entonces nos conocimos, ¿no? Y 2 o 3 años después, un poco más, me llamó a casa, que vivía con mis padres, y llamó a casa, soy Rafael Azcona, y quiero que vengas, hacemos unas reuniones y quiero que te sumes, porque somos viejos. Viejos, lo peor que le puede pasar a los viejos es estar rodeado de viejos. Yo dejé de ver a Berlanga porque un día descubrí que éramos dos viejos. Dos viejos, además, que nos odiábamos. Entonces mandé a la mierda a Berlanga y traté de escribir con gente joven. Y ahora los jóvenes se me han quedado viejos. Y claro, yo... Fascinada ante eso me sumé todos los martes a comer con él, y como yo además era un irresponsable, no tenía nada que hacer porque estaba estudiando, vivía con mis padres, tal, pues no tenía nada que hacer por las tardes más que, y Rafael tampoco, porque Rafael se levantaba muy pronto por la mañana, trabajaba hasta el mediodía, comía fuera, con quien fuera, y luego tenía la tarde más o menos libre y se acostaba muy pronto y se iba a casa, y además siempre decía, no soporto a mi mujer, a mi hija, y tal, y entonces decía, vamos a tomar una copa, y entonces íbamos a tomar una copa, y otra, y entonces claro, yo tenía más aguante, porque tenía un hígado de 18 años, y era un hombre castigado, entonces se cogía unas meloteas de esas y me llevaba a su casa, pero era un ser, la verdad, maravilloso, y era muy bromista, o sea, siempre todas estas cosas me las decía de broma, ¿no? Porque era un hombre muy, además ya no salía por la noche, lo decía siempre, había salido mucho, que llevaba una vida muy recatada, entonces se levantaba muy pronto a trabajar. Entonces, la tarde, la sobremesa sobre todo, era muy rica. Y cuando a mí me preguntan por esa época, siempre pienso que esa fue la universidad. O sea, yo iba a la universidad por la mañana, que era la de verdad, la de matriculado, la de profesores, y por las tardes a esa otra, que era sin matrícula, lo que durara, con tonics, o que fuera, o sin nada, y era estupendo. Porque, bueno, era un hombre que tenía una experiencia vital muy
suerte que tenía una experiencia, era una cultura impresionante y era muy divertido, porque consideraba que cualquier cosa que no fuera dicha de una manera divertida era mejor no decirlo. O sea, que para decir algo le molestaba mucho, tenía un gran detector de tópicos, ¿no? O sea, si alguien decía un tópico era como Dios. No creí que vivía esta frase presencia mía. No, tipo, pues parece que refresca, ¿no? Y no es necesario. Jamás, ¿no? Siempre bastaba que tú dijeras cualquier cosa, tipo, no sé, de cualquier situación para él contradecirlo, ¿no? O sea, era bastante guerrero. Y entonces siempre tenías que argumentarlo, ¿no? Y eso era interesante, porque tener que argumentar las cosas, tú decías, estoy harto de tal profesor, ¿por qué? Y decía, no, es horrible, dan unas clases horribles, aburridísimas. Esas son las mejores. Cuanto peores son, mejor. Como van a ser, a mí me gustaría tener profesores míticos, de esos que habla la gente, ¿no? Que han dejado una impronta en sus años y decían, no, eso es fatal, porque te conviertes en una persona que esperas que los demás siempre te enseñen algo. Y los demás son unos inútiles, ¿sabes? Entonces un mal profesor te prepara para la vida. Y además te enseña una cosa estupenda, que es a despreciar la autoridad. Si tú tienes un buen profesor, lo que sucede es que tendrás la costumbre de respetar a las personas mayores porque te recordarán a aquel profesor. En cambio, como tú has tenido la suerte de tener muy malos profesores, no respetarás a las personas mayores que son muy pesados y dirás, esto es una chorrada. Hacía ese tipo de... Bastaba que un día le dijeras, ese profesor es muy bueno, para que te dijera, pues eso es muy malo. Y Fernán Gómez era como así, eran grandes sofistas. O sea, era una gimnasia, ¿no? Y luego Rafael tenía una cosa maravillosa que era muy decano. Siempre iba en autobús y iba a la compra. Entonces ibas a la compra, comprabas con él y iba por la calle con las bolsas haciendo ejercicio. Y entonces luego siempre le paraba, eso me lo contaba más veces, paraba siempre a las chicas, ¿no? Porque no tenía novia y tal. ¿Tienes novia? No. Nunca se lo diría si la tuviera. Y entonces me decía, bueno, eso lo arreglamos ahora mismo. Señorita. A usted no le importaría hacer el amor con este joven. Yo le decía, pues no sé. No se ofendían. O sea, claro, era un señor mayor. No, esto si lo hubiera dicho yo me habrían abofeteado. Tampoco ninguna aceptó, No sé, hay que probar, Y luego el otro que ha citado David, Fernán Gómez, que David hizo una cosa absolutamente maravillosa, que es la silla de Fernando, sí. que si no lo habéis visto, está en DVD, sí, está. Que es que le puso, para que no lo sepa, pues le puso una cámara fija y Fernando, a lo largo de varios días, me imagino, pues fueron grabando y Fernando Gómez iba hablando de todo un poco. Y David y alguien más, porque Luis Alegre. Claro, que hiciste lo hicimos juntos. Se oye su risa detrás, pero no soy Luis. Bueno, fue nosotros íbamos a menudo, cuando hicimos Benepoc, fue una prueba muy plácida de rodar, muy bonita de rodar. Se rodó en Portugal en el verano del 92 y yo me iba a Estados Unidos a estudiar justo en los primeros días de agosto y la película se rodaba a finales de junio o julio. Entonces yo acabé la facultad, cogí a este amigo Luis y nos fuimos al rodaje de Benepoc. Yo tenía mi primer coche entonces, que era un Renault 5 amarillo, y recuerdo perfectamente ir por esas grandes rectas que había entrando de Extremadura hacia Portugal, entre pinares, y Luis bajaba la ventanilla y gritaba ¡Maribel! Porque él le excitaba mucho, no tanto a Fernán Gómez como la presencia de Maribel Verdú. ¡Maribel! ¡Te voy a comer! No, oye, que ya estamos a 30 kilómetros, que pueden oír. Y entonces, como Maribel no se dejó hacer nada por Luis, estábamos dando mucha cuerda a Fernando. Los rodajes son un lugar muy tranquilo, que se puede charlar salvo que seas director o técnico. Entonces Fernando siempre pasaba mucho tiempo esperando, o días libres incluso, entonces no teníamos nada que hacer y entonces lo único que pasábamos era el día charlando. Y entonces Fernando, de hecho, muchas veces le llamaban a rodar y estaba sentado con nosotros tomándose un whisky. Le decía, Fernando, vamos a rodar la escena. Y decía,
la verdad, chico, es increíble, esto es como estar sentado en el Café Gijón y que le lleven a uno a trabajar al momento, es estupendo, quedaros aquí. Se iba, terminaba la cena, volvía a sentarse, bueno, ¿de qué estábamos hablando? Y entonces y cuando acabó el rodaje, lo que hicimos fue entablar ese tipo de reunión ya en Madrid. Y aunque le habíamos conocido un poco antes, y entablamos eso, y un día, me acuerdo años después, porque pasaron años un día, me acuerdo que lo dejamos a las 7 de la mañana, y se fue a su casa, desayunamos unas porras, tal, y lo subimos a un taxi con su mujer, con una, se fueron a casa, vivían ya en las afueras de Madrid. Y mientras el taxi se alejaba, lo tengo grabado aquí, Luis y yo dijimos, esto es un espectáculo, este tío es la hostia. Y entonces decíamos, ¿tú lo has visto? O sea, todo lo que dice, todo lo que tal. Y yo dijimos, oye, no se podría hacer una película, ¿no?, para los que no ven esto. O sea, no voy a decir que fuera un secreto, porque mucha gente conocía a Fernando y mucha gente había hecho dinero, pero era un show, ¿no? Y era un show escuchable. Y entonces dije, bueno, fue pasando el tiempo y finalmente pasó algo que nunca pasa, que es que decides hacerlo. En lugar de que se muera, de decir, ¿te acuerdas cuando pensábamos que hubiera sido bonito grabarle? Entonces era difícil de convencerle, porque lo que le proponíamos era una conversación. Y él decía, bueno, pues una conversación. Y nosotros no queríamos conversar. O sea, queríamos que hablara él. Pero un poco lo fingimos, ¿no? O sea, no le engañamos, sino que tenía la suficiente experiencia para saber dónde apuntaba la cámara, ¿no? Pero sí que él dijo, yo puedo hablar con vosotros charlamos y se hago eso útil, y nosotros entonces que nos preparábamos, estuvimos casi un año, ¿no? De tarde en tarde, de mañana, mejor dicho, íbamos a su casa, y era tirarle de la lengua, él además siempre empezaba muy frío, muy gracioso, arrancaba la onda y decía, es un hombre que ha salido mucho del 8, no especial. Nos has contado muchas aventuras tuyas en la noche, soy como las de cualquiera. Entonces a la media hora empezaba, bueno, realmente sí que recuerdo una vez. Y se ve que lo pasa muy bien. Lo pasa bien. No, he de decir que hicimos una manipulación, otra más, como siempre tienes que hacer para conseguir las cosas, que es, primero, nosotros tener mucha confianza con él, es decir, solo 2 o 3 veces nos contó, o sea, nos paró y dijo, por ahí no voy a seguir, porque nos adentrábamos en territorio que él consideraba demasiado íntimo, demasiado, digamos, de su vida familiar, de su vida íntima, y entonces dijo, no, ya, bueno, Fernando, entonces tal película. Y luego también dijimos, no queremos hablar de su oficio, o sea, no queremos que hablar de la profesión, tal, aunque salga, pero que no sea el tema, o sea, que no sea un documental profesional, sino una conversación abierta Acerca de la vida. Y la otra cosa que hicimos es que nosotros conocíamos lo suficientemente a Fernando para saber que para generar una conversación interesante con él no bastaba con el mero hecho de la conversación, es decir, que a él le gustaba mucho también que hubiera más gente. Entonces hicimos una cosa, que es que en vez de ir con un equipo de cine, yo montaba la cámara, la luz, y tenía un director de fotografía, y más o menos preparaba todo, el sonido, etc. Pero lo que era la script, el que llevaba las cintas, el que se encargaba de ayudarnos con el cable, o de guardar en un cuaderno las notas de lo que íbamos hablando, elegíamos, cada día elegíamos quiénes eran. Y entonces era Elena Naya, Natalia Berreque, Ariadna Gil, Pilar López de Lara, siempre era ese más o menos nuestro equipo. Entonces cuando llegaban a casa esas mujeres tan guapas, tan maravillosas, tan Fernando, inmediatamente se sentía feliz, ¿no? Y las colocábamos detrás, como en la oscuridad, ahí con las libretas. Fernando decía, pero vosotros, ¿cómo hacéis estos equipos? Y nosotros, no, Fernando, porque no, son chicas que aparte de interpretar, pues también quieren hacer cine, ¿no? Y Fernando decía, maravilloso. Ojalá fuera así el cine y no esos brutos dando martillazos. Pues claro, de pronto notábamos esa cosa de Fernando, como de todos los hombres, ¿no? Y mujeres, por supuesto, de la seducción, del deseo de ser brillante por una razón también erótica, entre comillas, porque ya la edad no le permitía seguramente muchos. Habla un poco del oficio, a veces ahí me acuerdo que habla le preguntáis por si es tímido y él habla de su timidez.
dice que sí, que es muy tímido, y que le sorprendía mucho que la gente le decía, pero siendo tímido, ¿cómo puedes ser actor y hacer cine y teatro? Y él dice no, sí, eso es maravilloso, porque para los tímidos es la profesión ideal, porque tú eres tímido porque tienes miedo a la respuesta del otro. Por ejemplo, si quieres coger por la cintura a una señorita y besarla, no sabes cómo va a responder, pero en el cine ya sabes que te va a aceptar el beso. O si te rechaza, eso también está mal. No es a ti. De hecho, decía, si te da una bofetada, no es a ti, es al personaje. Decía, de hecho, llegaba a la conclusión, decía, realmente es la profesión perfecta para un tímido. O sea, de eso que te decía antes, eran personas que siempre daban la vuelta a algo. O sea, una de las cosas que más me molesta es cuando la gente es obvia. O sea, cuando la gente en una situación cualquiera, en cualquier discusión sobre la política, sobre tal, es obvio. O sea, cuando te dicen, pues, no sé, esto es así por esto, no lo ves claramente, esto está... No. Yo recuerdo siempre una noche muy, muy feliz en casa de Fernán Gómez, que de pronto dijo, a vosotros éramos un grupo de gente, ¿no? Vosotros habéis oído, era ya la época que no se apenas salía, ¿no? Entonces íbamos a su casa. Vosotros habéis oído la canción esta que tiene tanto éxito, Macarena. Y entonces sí, había gente de la que decía, sí, horrorosa, Fernando, yo no entiendo esa canción, ¿de qué es? Que lo de España ya no tiene sentido. Y decía, bueno, España no, el mundo. Es una canción que es un éxito en el mundo. ¿Cuántos discos han vendido? 14 millones. 14 millones, ¿no? Y dice, ¿esto a vosotros qué os...? Y la gente, pues a la gente es idiota. Y él decía, no, os voy a explicar por qué. El otro día le he pedido a mi mujer que me comprara el disco. Y lo he escuchado. Esa canción es prodigiosa. Por favor. Y entonces el disco, lo abría, cogía la letra, y era como un poco ese, decíamos, el espectáculo de la palabra, ¿no? Pero leyendo Macarena. Vamos a ver, perdonadme, ¿eh? Ya sé que no sois fans de los del Río, pero escuchad esto. Macarena tiene un novio que se llama de apellido Vitorino. ¡Hombre, por favor! Y entonces eso podía durar una hora. Que podría ser hoy un monólogo. Y acababas y decías, es verdad, o sea, él no tenía nunca la percepción esa de que tú podías decir, Macarena, qué basura, ¿no? O sea, siempre le intentaba encontrar la vuelta, ¿no? Y eso siempre me gustó de ellos, esa capacidad para dar la vuelta al tópico, ¿no? Para que la gente no dijera, no, ya se sabe, esto siempre pasa. No siempre pasa. Bueno, entonces volvemos a la literatura, ¿qué te parece? En el 2008 publicó su tercera y de momento última novela, Saber Perder. Bueno, el título ya es una declaración de intenciones. Fue Premio Nacional de la Crítica, como sabéis, y un éxito enorme. Son 4 historias cruzadas. A nivel así, hablando un poco del oficio, es una novela curiosa porque está narrada en presente. Y solo los flashbacks utilizas el pasado, cuando hacéis muchos flashbacks a lo largo de la novela. Y entonces es un libro de 4 historias cruzadas, pero básicamente, salvo el personaje de Silvia, que como es la joven, digamos, pues deja una puerta abierta al final a un atisbo de esperanza de los otros están bastante condenados ya. No creas, nunca nadie está del todo condenado. O sea, todo el mundo puede tener un último segundo de... Pero... Sí, tiene una vida más difícil, ¿no? Porque a veces yo creo del músculo. O sea, es una novela que trata también, entre otras cosas, de cómo la edad, los problemas o los dramas son muy distintos dependiendo de la edad en la que te pillan, ¿no? Es decir, la capacidad de rehacer. Pero yo creo que es una novela muy optimista, en contra de la sensación que mucha gente tuvo que era una novela dura, los personajes les pasan y hacen unas cosas terribles, pero sin embargo es una gran celebración de la imperfección, ¿no? De eso, antes hemos hablado un poco del asunto, ¿no? Hasta qué medida el ser imperfecto es un privilegio de las personas. Yo creo que ser imperfecto te da la posibilidad de
darte cuenta, de someterte, digamos, a esa imperfección y tratar de superarla, y también da mucho mérito a cualquier conquista, a cualquier, no voy a decir buena acción, porque ya una buena acción es mucho, ¿no? Pero cualquier cosa digna, ¿no? de ser vivida y de ser contada, ¿no? Tiene mucho mérito. Yo es que creo que el ser humano que tiene tan mala, que es muy merecida la fama, pero también tiene elementos que lo hacen memorable, ¿no? Y eso no debemos olvidarlo, ¿no? Sobre todo cuanto más decepcionado estás por la gente, no olvidar que también, oye, a veces, ¿no? Esa gente... Por eso el ejercicio, ¿no? de estropear las biografías y salvarlas, ¿no? Estropearlas y salvarlas. Eso es saber perder, ¿no? Es decir, usar para algo la derrota. El problema de perder o de la derrota deportiva es que la derrota deportiva da una sensación de que no tiene ningún sentido, es decir, no hay nada, es una misma. Me preparé para la Olimpiada, quedé cuarto, luego mi vida es un fracaso. Entonces eso, aplicado a la vida, es terrible. Pero ahí es donde empieza a interesarte el tema. Claro, Para contar una historia, ahí empiezas a ver una historia. Totalmente, es decir, ¿por qué? Es decir, no voy a decir incluso gran deportista, pero creo que también, todo gran deportista tiene un currículum de derrotas, ¿no? Hace años me acuerdo Mira, y Stefano es una persona que siempre me interesó mucho porque jugaba las cartas en el mismo restaurante donde Azcona y nosotros nos reuníamos. Nosotros no le conocíamos, pero él conocía, con Azcona se conocía de vista y tal, y se paraban, digamos, y Stefano siempre se paraba a charlar con nosotros 5 minutos. Es un personaje muy brillante. Y entonces una de las cosas, un día, decía muchas frases ingeniosísimas. Ojalá algún futbolista de ahora tuviera esa capacidad, digamos, dialéctica que tenía Stefano. Pues una de las cosas que nos decía era, cuando decía, porque, yo, joder, pues ahí voy arrastrándome, como me he hecho toda mi vida, arrastrándome. Y alguien le decía, hombre, Alfredo, tú tienes, o sea, has ganado 4 o 5 copas de Europa, eres el genio, tal, no sé qué. ¿Y las que he perdido? He perdido muchísimas más. Yo habré jugado la Copa de Europa 14, 15, bueno, 20 veces en mi vida. Y solo me he ganado 4. No sé, y él mismo decía, la cantidad de derrotas que acumula una carrera de éxito es brutal. En el deporte, imagínate en la vida. Entonces, si uno no las usa, si uno en la primera derrota dice, todo, y el libro trata de eso, ¿no? Sobre todo el personaje de Silvia, de la chica, que es, esta derrota me va a servir, o esta casi incluso renuncia, ¿no? Me va a servir, y ahí el saber perder, el título, que siempre los títulos y los finales de un libro son casi siempre, y una película, son casi siempre allá donde se condensa toda la esencia, ¿no? Del mismo, por muchas razones, porque yo creo que uno es la conclusión, y la conclusión es como todo. Incluso, por ejemplo, si uno habla de la vida de una persona, hace poco ha muerto Fraga, ¿no? Te das cuenta de qué importancia ha tenido el tercer acto en su biografía. Y yo mismo escribí un artículo diciendo, Fraga es un personaje muy interesante porque si se hubiera muerto en el 62, ¿no? Diríamos unas cosas de él. Si se hubiera muerto en el 75, diríamos unas cosas de él. Pero ha tenido la suerte de morirse en el 2012 y por lo tanto poder decorar su biografía o mejorarla, ¿por qué no reconocerlo? Entonces imagínate eso en cualquier persona, en cualquier personaje. Y la conclusión es fundamental. En una película la conclusión es el recuerdo. Hay películas malas que sus 10 últimos minutos las hacen memorables. De hecho, siempre se ha dicho que lo más importante de una película es su final, porque es lo que acompaña al espectador durante muchísimo tiempo. Más que el comienzo, más que una escena concreta, que a veces también, ¿no? El final tiene algo por la importancia que tiene, y el título también, porque el título es la apariencia. Y en el fondo delatan, yo siempre cuando alguna vez me toca dar alguna clase de escritura o de guión o de tal, y que tratas de no ser muy pesado, sino de decir cosas prácticas, siempre les digo lo mismo. Azcona a mí me enseñó a nunca jamás escribir algo sin un título y sin un final. Aunque cambiaras el título y el final en el proceso, pero no arranques, porque es que no sabes a dónde ir. Y entonces, claro, a tiro pasado, cuando tú ves una película, miras su título y ves su final, te
piensas toda la película y te das cuenta de que está construida para eso. Y es interesante porque al final son elecciones que delatan, es como que gente que te dice, no, yo soy muy progresista, soy no sé qué, no sé cuántos, y de pronto vas a su casa y ves cómo trata a su hijo y el edificio se viene abajo, o cómo trata a su mujer. Basta eso para definir más a una persona que todo lo que él dice, porque es que además la gente no hace más que mentir. Yo soy, y luego te dices, bueno, serás, pero eso es muy bonito en el cine. En el cine, por ejemplo, los personajes se definen por lo que hacen, pero es que en la vida real también. Por más que tú creas que no, pero lo que te define es cómo hablas o cómo vistes. Por ejemplo, cuando eres joven siempre me sentía un poco desamparado en mi juventud, porque todos los chicos vestían digamos, se disfrazaban para pertenecer, o ahora casi te diría que más, ¿no? pero quizá más en nuestra época. Se disfrazaban para ser rockers, para ser punks, para ser deportistas, Y yo trataba de disfrazarme para ser normal. Y sobre todo cuando empecé a escribir y a ser una persona que salía de vez en cuando en los medios, siempre pensé una cosa similar a la de los libros, a la de que te retrataban, que es no te arrepientas de ningún aspecto que hayas tenido. Es decir, que dentro de 20 años pongan esa foto que te hiciste y no digas, Dios mío, ¿por qué? O sea, lo feo que eras, pero que es algo que se va a mantener. Pero que no digas, pero yo por qué iba con esta, pero yo por qué iba cantando, yo por qué iba de escritor maldito, pero yo por qué iba... Todas esas poses, ¿no? Y trataba de decir, no, vamos a intentar tener el mismo aspecto, pero que el aspecto no diga nada de nosotros, ¿no? Y de joven es más tirano el mundo que de adulto, porque de adulto al final es más fácil pasar desapercibido, pero de joven entras en la clase y solo por tu aspecto te colocan. Entonces, ¿cómo conseguir salvarte de ser demasiado previsible, pero a la vez no pertenecer, ¿no? A ningún grupo? Y como escritor de joven no te cuento aquello. Sí. Letrado David, muchas gracias por la tarde magnífica que estás haciendo pasar. No, a vosotros. Nos has demostrado que eres un personaje polifacético. Eres guionista, eres un excelente orador, excelente narrador, excelente escritor. Tus obras son diferentes y no eres el mismo escritor que en la primera novela que en esta última. ¿En cuál te sientes más cómodo? Porque la primera cuestión, en el cine, por ejemplo, sí que en unos tiempos tienes unos guiones, es una forma de escribir mucho más concisa, mucho más concreta, en la cual los matices son mucho más brillantes, y has hablado también de la importancia de otro lenguaje. La literatura, o escribir, es muchísimo más pesado, mucho más duro, tienes que revisar, corregir, volver a corregir, y por lo que veo y como eres, es muy dinámico, difícil te veo como escritor, y te veo mucho más como columnista, lo cual no quiere decir que no te sientas cómodo. ¿Cuándo escribes esas grandes obras? Si estás con ese día a día, cambiando con tantos proyectos y con tantas cosas a la vez y a la par, desarrollándolas simultáneamente. ¿Con qué te sientes más cómodo? Cómodo me siento con todo, porque si no, no lo haría. Es decir, si algo me produjera una incomodidad, renunciaría, o solo lo haría, digamos, si fuera imprescindible. De hecho, por ejemplo, creo que me sentiría incómodo, por ejemplo, rodando algo que no fuera algo que yo sintiera, porque al final rodar tiene muchísimas incomodidades. Tienes que salir fuera de casa, tienes que madrugar, tienes que trabajar con un grupo de gente en condiciones a veces extremas o con pocos medios, sobre todo si trabajas en España. Por lo tanto, solo el placer de hacer lo que quieres hacer te da esa... Es decir, tienes que tener una fuerza motora. O sea que incómodo trato de no encontrarme nunca, o por lo menos tratar de revertir las incomodidades a comodidades, es decir, de ganar un poco el espacio para hacerlo. Luego la otra cosa es que todas las cosas necesitas sentirte inseguro en todas. Yo creo que la seguridad, no sé Pedro qué piensas, en nuestra profesión es un engaño. Es decir, Pedro antes, muy elogiosamente, y se lo agradezco, ha dicho que casi siempre he elegido no explotar una fórmula o explotar un éxito. Y creo que, o sea, no es por tirar creo que sí ha sido algo que estaba dentro de mí. Es decir, no
tender a la facilidad. Es decir, si por algo te conocen, si algo te ha ido bien, no repitas, porque lo único que vas a conseguir es que esa comodidad rebaje tu tensión. Yo creo que en todo hay que tener tensión, ¿no? Los jugadores, lo vemos constantemente de fútbol, juegan mejor en los partidos importantes porque hay tensión y es donde de pronto sale una genialidad, y a veces con el Osasuna es donde Messi no brilla, no sabe. Bueno, seguramente porque le ha faltado ese grado de sentir que ese partido era fundamental. Pues yo creo que a nosotros también tenemos que sentir esa tensión. La literatura para mí tiene pese a lo que tú dices de pesadez, soledad, incomodidad, tiene una virtud en un tímido o en una persona a la que le cuesta mucho, no es exponerse en público, sino, claro, yo lo que hago es muy personal. No voy a decir ni para bien ni para mal, es muy personal. Entonces, de alguna manera hay una exposición personal. Y siempre la he defendido en los escritores que me gustan. Una cierta exposición personal, es decir, que los libros te representen y por lo tanto el castigo no sea tanto al libro como a ti. Y no solo a ti en un momento dado, sino a ti en una enmienda a la totalidad. Es decir, a mí me gusta que cuando hago una película y no gusta, o cuando hago un libro y no gusta, sentir que está en quiebra todo. No digo que lo disfrute, pero me gusta, porque entonces entiendo que estaba puesto todo ahí. Los libros tienen una virtud, que es que se leen en mi ausencia. Es decir, yo no estoy presente, salvo que entres en el metro y haya un chico leyéndolo, o que alguien venga y te diga he leído tu libro, con lo cual se genera una situación, no voy a decir tensa, pero una situación que yo siempre no. En cambio, las películas, o sea, muchas veces, no ya solo las presentas tú en algunos sitios, sino que están en una sala de tu ciudad, gente sale, la vía bien, la ponen en la televisión, tal, y yo siento inmediatamente un pudor increíble a esa exposición pública, y los artículos no te cuento. Ahora han cambiado en el país la distribución del periódico en su versión digital, y me escribe mucha gente y me llaman amigos a decirme que les cuesta encontrar el artículo, ¿no? Y que entran ahí y que, oye, es que, ¿dónde está? Es que, o hasta el de ayer, no han renovado. Yo siempre digo, sí, sí, me deja, ¿no? Tampoco hace falta que esté ahí, ¿no? Por ejemplo, me encanta que no salga en la última página, porque mucha gente lleva el periódico y tú lo ves, ¿no? En cambio, en la penúltima no lo ves. O sea, yo soy me cuesta, siento un cierto pudor. Y, por ejemplo, lo de escribir, cuando escribía en el periódico de Cataluña, me encantaba. Cuando escribo los domingos, me encanta que en Madrid no se lee. Entonces yo salía por mi barrio, llevo 12 años escribiendo el domingo y entonces voy por Barcelona y como estoy mucho por aquí, mucha gente me dice, leí el del domingo, que uno nunca sabe cuál es el del domingo, porque lo has escrito 20 días antes. Entonces leí el del domingo, bien, ¿eh? Bien. O leí el del domingo, aunque no estoy de acuerdo, y tú dices, ¿cuál era el de? Y entonces lo preguntas, ¿cuál era? Ah, el de ese, cambio en Madrid. Y además yo vivo en un barrio muy popular de Madrid donde no van al cine prácticamente ninguno de mis vecinos ni leen el periódico, solo los gratuitos, con lo cual es una impunidad total. Saben, de vez en cuando si salgo en la tele saben que soy David Trueba, pero no tienen ninguna mayor dato. O sea, salvo que sí, que de vez en cuando mi hermano Fernando le dan un Oscar, entonces, oye, ¿estabas contento con lo de tu hermano y tal? Y, o sea, está muy bien, digo así. Pero no me produce incomodidad nada. O sea, la incomodidad mayor es esa, la exposición. Yo no voy a decir que me moleste, porque a veces es verdad que estás en un sitio y la gente es súper amable y oye, tienes que ver esto, o David, y esto, tal, o mira, te regalo esto, que hay gente que te regala, o que de pronto te acomoda en un restaurante, te deja estar más rato que a lo mejor a otros, o que fumen tus amigos y no hay nadie, ¿no? Esas cosas que son agradables. Pero la exposición sí que a veces es lo que preferiría ser un escritor extranjero. Creo que también ayudaría, ¿no? Y venir solo el día que presentas el libro como Paul Auster. Viene 2 días y se va, y no tiene que aguantar un tío que le diga, oye, que lo leí y no entendí nada, Paul. Está en Nueva York, y como mucho va uno y dice, Paul Auster. Pero vamos, no, tampoco. Pero ya te digo, hay que estar incómodo. Es decir, la comodidad no es buena. No es buena en nada. De hecho, ahora mismo la situación que vive España, sé que es mala porque hay mucha gente que está pasando unos problemas graves y todo el mundo tenemos más los que tenemos una familia grande, unos problemas tal, pero como país es la primera vez desde que yo tengo uso de razón
que el país está haciéndose las preguntas correctas. No digo que la solución vaya a ser la correcta, pero ya veo que la solución es Eurovegas. Pero las preguntas son las correctas. Las preguntas son: ¿dónde nos hemos equivocado? ¿Qué estamos haciendo mal? ¿Por qué no tenemos la formación que deberíamos tener? ¿Por qué no salimos de esto? ¿Por qué tal? Son buenas preguntas que yo tengo 42 años, no se habían hecho. No se habían hecho ni siquiera cuando yo tenía 8 o 9 años. Recuerdo que el país se preguntara a dónde vamos, y ahora por primera vez creo que como país nos preguntamos a dónde vamos. No digo que vayamos a mejorar mucho, pero la pregunta ya es buena. Y bueno, al final pues seremos croupiers. No sabemos si los catalanes o los madrileños. A mí me va a tocar en alguno de los lados, porque como tengo doble nacionalidad, le tiran Eurovegas ese, a ver quién ha dado más dinero al señor Sheldon. Bueno, en el... Sí, De entrada, reconocerte tu mérito como profesional, ya ha dicho el chico, en un campo amplio. También hemos visto tu mérito como gran imitador. ¿Cómo? Has quedado como gran imitador, ¿no? Ah, gracias. Bueno, No soy Carlos Latre, pero... bueno, yo quería preguntarte por la importancia del diálogo en tu obra. El que me sale muy bien es Pulsero. Luego Pues sobre la importancia del diálogo en tu obra narrativa, porque está muy presente en todas tus novelas. Y ahora no te sabría decir qué crítico, pero alguno ha dicho que tú utilizas el diálogo como recurso de dinamismo narrativo, que no decae ni siquiera cuando no ocurre nada. Preguntarte por el significado del diálogo en tus obras y si estás de acuerdo en esta afirmación, en que lo utilizas como un recurso de acción. Sí. Es una muy buena pregunta, y además te diré que no habitual, ni siquiera en términos profesionales, y me gusta mucho que me la hagas y espero estar a la altura de la respuesta. Presentando esta última película que os hablaba antes, es una película muy hermética que transcurre prácticamente toda en un váter, donde se quedan en el váter de un piso, que se quedan encerrados dos personajes, y por lo tanto la película tiene una enorme cantidad de diálogo dentro. Presentándola en Estados Unidos, en Sundance, alguien, no recuerdo en qué publicación porque no las leo y sobre todo me llegan como extractos que saca la gente de prensa, escribió que los diálogos de la película funcionaban exactamente como los disparos en una película de acción. Y me hizo gracia, porque a mí no me gustan mucho las películas de acción, porque en general no soy hombre de acción, es decir, no corro. Cuando viene alguien a preguntarme no echo a correr, no pego. Nunca me he pegado. En el colegio solo me pegué una vez y fueron 2 golpes. Y me di cuenta de que si seguíamos iba a ser peor para mí. Pequeño. O sea, no tengo una actividad tal. Por lo tanto, lo físico muchas veces no forma parte de la resolución de ese asunto. Sin embargo, sí que presto una enorme atención a la palabra. Y siempre me ha molestado, sobre todo en el cine, la poca importancia de la palabra en el cine más moderno, más contemporáneo, con respecto a la acción. Es decir, la acción tiene más importancia que la palabra, cuando en general la vida cotidiana transcurre mucha por debajo de las palabras. No voy a decir que las palabras sean importantes, porque muchas veces no lo son, pero por debajo de las palabras están sucediendo muchas cosas. Es decir, por debajo de una pareja que habla y que hablan seguramente de una cosa que no tiene importancia, está sucediendo una acción, y las palabras a veces propulsan esa acción y a veces no. A mí sí que me gusta, o me he sentido muy atraído por la palabra como propulsión, es decir, la palabra como manera. Te voy a poner el ejemplo más adolescente. Cuando mis compañeros de clase, cuando teníamos 15 o 16 años, estaban muy de moda las discotecas. No sé si porque empezaban o porque era la época más de discotecas, más que ahora. Y entonces cuando llegaba una hora de la noche o de la tarde y necesitábamos salir gregariamente, la discoteca era el lugar elegido. Y yo me separaba de ellos y les decía: lo siento, tío, me voy a mi casa, o me voy de paseo, me voy al cine. Entonces, hombre, David, tal, yo era una persona que digamos, se lo pasaban bien, yo con ellos. Venga, vente, tal. Y yo decía: es que no tengo nada que hacer. Porque en una discoteca todas las chicas que se vayan a acercar a nosotros van a ser chicas que se van a acercar por el aspecto físico.
entonces, ¿qué vas a hacer? Tú a ellas y ellas a ti, el aspecto físico va a ser fundamental. O sea, es decir, ay, qué ojos tan bonitos tiene ese chico y se van a acercar. Y yo no tenía ojos bonitos, no tenía nada bonito, ¿no? Y he cambiado mucho. Y entonces yo veía que aquello iban a ser 4 horas perdidas en mi vida, ¿no? Porque ni siquiera iba a poder charlar con mis amigos, pero no se oye. No se oye nada. Y por supuesto, si se acercaba una chica, tú no puedes tener una conversación decente a gritos, ¿no? ¿Y qué tal? Pues bien. ¿Y vienes mucho? O sea, no. Y entonces no tenía nada que hacer, nada que pescar, nada que ganar en ese sitio, ¿no? Y siempre además me cabreaba, ¿no? Y decía, ay, tío, es que elegimos unos sitios que es que son para mí imposibles, ¿no? O sea, así no vamos a hacer carrera. Y inmediatamente además el tiempo me dio la razón. La única manera en que una chica se acercaba a mí o yo me acercaba a ella era porque nos encontrábamos a la salida del cine o nos encontrábamos, nos presentábamos los amigos y charlábamos en un bar sin música y empezábamos a hablar y de pronto la chica decía, ah, pues este chico me ha convencido o tal, ¿no? Me di cuenta de que la palabra tenía importancia. Bueno, pues tan sencillo como eso, la palabra forma parte del proceso y en la narrativa, curiosamente, Saber perder es un libro que mucha gente me ha dicho no tiene diálogos, porque no tiene la separación de los diálogos, ¿no? Tiene el diálogo interiorizado y sí que tiene diálogo, ¿no? No demasiado, pero lo tiene más el diálogo interior, pero yo creo que el diálogo puede ser como la música, es decir, una propulsión, pero casi siempre en contrapunto a la propia acción. Es decir, que dos personas están diciendo lo contrario de lo que piensan y tú lo notas, y no hace falta exagerarlo demasiado, pero una y otra trabajan en distinta dirección, y eso es bueno. Cuando el diálogo lo único que hace es subrayar la situación, siempre te das cuenta, por lo menos tienes un detector a medida que estás haciendo trampas, ¿no? O sea, que si el diálogo dice, no, es que yo soy una persona muy solitaria, y resulta que el tipo es una persona muy solitaria, estás fallando como narrador, ¿no? Estás utilizando, en cambio, si una persona a la que has visto en compañía de otros y tal, dice, no, soy muy solitario, o una persona que miente, una persona que tal, inmediatamente te interesas, ¿no? Porque encuentras que hay algo conflictivo, hay dos informaciones que chocan, ¿no? Y eso debe ser así. Yo creo que en nuestra sociedad, y lo vemos ahora con los medios también tecnológicos, el diálogo es muy importante para atraer la atención, es muy importante para contar las cosas. La gente dice la imagen. Cada vez la sociedad está más saturada de imágenes y por lo tanto la imagen ha perdido más valor. Y sobre todo nos hemos dado cuenta que engaña mucho. Es decir, cada vez que pasa la gente se tira de los pelos cuando ve que, por ejemplo, en las batallas estas de Siria o de Líbano o de Gaza, la gente utiliza imágenes de hace 4 años o de otra celebración para denunciar una situación de ese momento. El otro día hubo también una imagen de un soldado israelí pisando a una niña en un control y era una imagen trucada hecha de una niña en un parque. Es decir, la imagen, la gente dice, no, es que la imagen no miente, la imagen miente más que las palabras. Y tenemos que tener cuidado con eso. Y entonces para mí sí, la palabra, claro que es importante, es fundamental. Y el diálogo es una manera de... Agradezco a quien dijera que propulsa la acción, porque al final cualquier narración es una propulsión de la acción. El momento en el que la acción no evoluciona, estás generando una situación que tarde o temprano te va a pasar factura, que es el desentendimiento del espectador, del lector, su aburrimiento, lo que se llama aburrirse. Aburrirse no es simplemente que algo sea lento o rápido, que es un error yo creo común en la gente. Hay novelas y películas muy lentas que no son nada aburridas, porque dentro de ellas está sucediendo algo, incluso en su mera pausa. En cambio hay películas que suceden muchas cosas y son tremendamente aburridas, ¿no? Sobre todo ahora, ves incluso novelas, ¿no? Hay unas novelas ahora, como existe esta literatura que intenta ser cinematográfica, que intenta ser muy popular, trata de ser también una montaña rusa, y las lees y dices, qué agotamiento, ¿no? En página 22 y ya estoy fatigado, ¿no? Y aburrido. Y aburrido, sí, y sin embargo tiene todos los elementos para disparó, y entonces salió y pum, y chum, y onomatopeyas, No, el diálogo puede ser una música también contrapuntística y puede ser un disparo, ¿por qué no? Mejor que un disparo de una bala.
Bueno, pronto iremos acabando. Quiero deciros que David saldrá corriendo, no lo hará por descortesía, es que tiene que ir al aeropuerto. Sí, por lo sí. que he dicho antes, yo no quería acabar sin recomendaros las dos últimas cosas que ha hecho David. Una ya ha hablado algo él. La otra es esta miniserie que hiciste para Canal Plus, que me parece una maravilla, que fue de Jorge Sanz, que es muy valiente por parte de Jorge Sanz, podría decir, y que retrata maravillosamente lo pequeño que es el éxito, ¿no? La poca cosa que es el éxito, ¿no? El éxito dura 2 años, decía Fernando. Y está muy bien. Sí. Y la otra es esta película que, bueno, yo la vi, se ha estrenado ya. No, se estrena creo el 13 de abril. Yo la vi en un prepase que hizo David en los Cines Verdi, donde estábamos todos, menos David, porque estaba con el Barça en Tokio, no sé dónde. Estaba de vacaciones en Tokio, aprovechando que iba al Barça para hacer una cosa que no. Y bueno, y esta película, Madrid 1987, que con José Sacristán y María Valverde, que están estupendos los dos, y es difícil. Una película difícil, es otra apuesta arriesgada y es una verdadera maravilla. Es todo diálogo, claro. O sea, ahí cuando escribiste el guión, es solo diálogo, prácticamente. Sí, bueno, lo que pasa es que eso también siempre... el diálogo dicho es el diálogo y la expresión, y la escucha y la situación. Al final, claro, es un diálogo que transcurre, como hemos dicho antes, en una situación muy inesperada, de hecho es una situación bastante violenta, ¿no? Bastante tensa. Es un duelo, porque es un duelo de varias cosas. Es un duelo de dos inteligencias, ¿no? Una inteligencia juvenil y una inteligencia madura. Es un duelo de dos cuerpos, es un duelo de dos deseos o de dos deseos contrapuestos o de un deseo contra otro deseo. Y obviamente el diálogo está porque tienen que sobrevivir y tienen que hablar y hablan, pero no, las películas siempre tienen la escritura todo, ¿no? Es decir, un actor, por eso me gusta a mí, por eso me gusta el cine, porque el cine tiene algo donde todo es añadido, o sea, es decir, todo es una capa superpuesta a otra, es decir, es alguien que dice algo, pero lo dice con una cara, pero lo dice en un sitio, pero lo dice con un movimiento, pero lo dice con una música o no música, pero lo dice con una fotografía, una luz o no una luz, y todas esas capas, de una manera absolutamente natural, porque el espectador tiene ya una costumbre natural, son percibidas. Entonces, aunque uno diga en esta escena está pasando esto, en realidad casi siempre están pasando más cosas, ¿no? Por lo menos en las buenas cosas. Siempre, yo recuerdo, una de mis películas favoritas es El apartamento, ¿no? El apartamento es una película prácticamente diálogo toda ella, tiene muy poquitas escenas que no estén dialogadas y sin embargo es memorable el rostro, la cara, cómo aquellos personajes se dicen las cosas en un ascensor, en un piso. Toda la película es emotiva y es una emotividad que surge del contraste entre lo que les está sucediendo dentro y lo que dicen que les está pasando fuera, ¿no? Y al final uno es heredero de las cosas que le gustaron en la literatura. Somos exactamente igual. El placer que nos dieron determinados libros, no voy a decir que es un placer que reproduzcamos, pero es una impronta que está dentro de nosotros, más adentro de lo que querríamos reconocer incluso. No tanto para imitarlo como para conseguir los efectos que logró. Es decir, al final un escritor no es un escritor. Un escritor, yo creo, tú, Pedro, eres todavía más veterano y has reflexionado más sobre la escritura que yo creo. Un escritor no es solo aquellos libros. O sea, un escritor no imita aquellos libros que le gustan. Un escritor trata de reproducir una cosa aún mejor. Es una sensación que esos libros le dejan. Y cómo lo logra puede ser contrapuesto a cómo lo logra el que más admira. Es decir, puedes admirar enormemente a Nabokov y escribir de una manera absolutamente opuesta a la de él, pero vas buscando la misma sensación, porque la sensación sí te gusta. Y viceversa, o sea, puedes encontrar en un escritor que nadie diga, pero ¿cómo te puede, ¿no? Este escritor gustar si eres lo contrario? Y dices, me gusta, me gusta. Es muy privado.
porque al final uno es también fruto de lo que le gusta. Por eso es tan importante fabricar un gusto, no, sin ser consciente. Por eso cuando la gente dice, ¿cuál es el problema real ahora? ¿No? Es decir, para los escritores, para los directores de cine, el problema real es que es muy difícil encontrar a los que pueden disfrutar de lo que tú haces. Es muy difícil provocar ese encuentro. Eso que la gente llama industria, eso que la gente llama industria del espectáculo, que en lo que consiste simplemente es que tú ofreces una cosa que llega. No es más que eso. Uno sabe, yo creo que todo el mundo lo sabe, que lo que haces no le puede gustar a todo el mundo, ni debe gustar a todo el mundo. De hecho, si lo que persigues es gustarle a todo el mundo, ya estás haciendo algo mal. Pero lo que te provoca una cierta melancolía es cuando no lo hagas. Y entonces te das cuenta de que los tiempos se están haciendo muy difíciles. Porque hay un señor que escribe en un sitio un libro que a ese señor de la última fila le encantaría y sin embargo, ¿cómo vamos a llegar? Por eso es tan importante los medios de comunicación, por eso es tan importante los propios profesionales hablando de su profesión, porque hay que generar un gusto, que el gusto en el fondo es la búsqueda, es decir, es no conformarse con lo que echan esta tarde, que era lo que les pasaba a nuestros padres cuando no podían salir de casa, que era que ponen hoy, ¿no? Decían, que echan hoy, ponían la tele y lo que vieran, sino generar esa búsqueda activa, ¿no? Hay muchas cosas, hay más cosas que nunca afuera, entonces vamos a buscarlas, ¿no? Hay que pelear en el contexto difícil. Ahora tienes que buscar un taxi, Yo no tengo que buscar. Siento comunicar, pero es que Y en cualquier caso, que volar nos ha gustado mucho. ¿No?